lucha contra la corrupción, participación política de la mujer y violencia política de género. Ha realizado varias publicaciones y ha sido conferencista internacional, miembro del staff de prestigiosos organismos internacionales. De igual manera, ha participado como observadora electoral en países como Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Perú y Uruguay. Ahora se desempeña como directora de la Fundación Haciendo Ecuador y del primer Observatorio Nacional para la Participación Política de la Mujer. Es asesora de Sociedad Civil y de ONU Mujeres, Ecuador 2020-2022, y miembro del Women's Democracy Network del International Republican Institute. Capítulo Ecuador. Doctora Mónica Vanegas, bienvenida. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Reciban un cordial saludo, un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Y claro, es todavía tiempo de desearles un feliz y bendecido año 2021. Muchísimas gracias por darse cita el día de hoy. No me cansaré de decir que ante tanta oferta o tanta sobreoferta de capacitaciones en Internet, ustedes han decidido postularse a esta Escuela de Liderazgo Juvenil y están aquí un día sábado que muchas veces tiene que ser para compartir con la familia, con los amigos, para hacer otras actividades de recreación, y ustedes han decidido venir acá a recibir información innovadora para irse formando como líderes. Seguro muchos de ustedes ya lo son. Para la Fundación Haciendo Ecuador, siempre es un placer trabajar con jóvenes. Para nosotros trabajar con jóvenes es la mejor inversión que podemos hacer. Quiero decirles que en lo personal, en cada espacio público o privado que me ha tocado estar a lo largo de mi vida, cada vez que me toca poner un proyecto a consideración, empiezo por las escuelas de formación política de jóvenes. Y quiero decirles por qué. Porque precisamente yo me formé en escuelas de formación política de jóvenes desde los 14 años, y porque yo creo que estas escuelas, más allá de que ustedes aprueben los módulos y reciban un certificado que será muy útil en su currículum, lo que ustedes puedan compartir es interesante. Conocer otros jóvenes que también lideran causas, que también tienen las mismas preocupaciones que ustedes, que también se interesan por temas sociales y políticos, es lo importante. Y algo que realmente también siempre queremos rescatar: esto es un trabajo en cascada, es un trabajo continuo. Luego ustedes se van a motivar a formar escuelas de capacitación política, a liderar escuelas de formación social, y ustedes se convierten en líderes formando otros líderes. Por eso nos interesa mucho estas escuelas que para nosotros tienen especial importancia. Como ustedes pudieron escuchar, la Fundación trabaja en temas de liderazgo, democracia, justicia, educación y emprendimiento, pero nuestros dos ejes transversales son jóvenes y mujeres. Por eso también tenemos que comentarles que tenemos un observatorio de la participación política de la mujer, y este observatorio de la participación política juvenil que nos colabora Jaime Mendoza, y que además él también es el coordinador de estas escuelas de formación política para jóvenes. Efectivamente, él ya va a entrar en detalles más adelante, pero nosotros pensábamos que se iban a postular menos jóvenes, insisto, por la cantidad de escuelas que se han abierto. Sin embargo, tuvimos más de 350 jóvenes postulados. Por eso decidimos crear una segunda versión de la escuela. La primera versión justamente el día de hoy se realizó, y el segundo módulo. Hoy iniciamos con esta segunda edición de la escuela, y la verdad estamos pensando en crear una tercera edición porque no queremos que los otros jóvenes que se postularon queden fuera. Hemos visto también que ustedes llegan de forma puntual, son activos, y eso es algo que nos motiva a seguir trabajando. Ahora que estoy viendo el chat, me acaban de dar una idea. Quiero pedirles que en la parte de renombrar, donde dice su nombre, al lado pongan la ciudad de donde son, ¿no? Porque nos interesa mucho que esto sea una propuesta nacional. Entonces, para irnos también un poquito conociendo, al lado de su nombre, pongan la ciudad de donde son, ¿no? Muchísimas gracias. Como verán, yo soy cuencana, pero viviendo ya desde hace 12 años en Quito. Efectivamente, cuando me tocó venir como consejera y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego decidí quedarme en Quito, y les voy a comentar por qué.
porque siempre me atrajo el tema social y político y creo que desde Quito se puede influir más y se pueden hacer más y mejores cosas con incidencia en todo el país. Cuando nosotros con un grupo de amigos formamos la fundación y le pusimos el nombre de Haciendo Ecuador, que la verdad fue mi idea, no me entendían por qué Haciendo Ecuador. Entonces, mi intención era justamente demostrar que el país se construye desde abajo, que el país se lo va haciendo, se lo va proyectando y nos comprometimos a llegar a los 24 territorios. Nosotros creemos que una ONG no debe quedarse únicamente en la ciudad capital ni únicamente en ciertas ciudades más grandes. Cuando hemos recorrido el país, he tenido la oportunidad de hacer mucho trabajo en territorio, nos damos cuenta que nuestras ciudades, nuestros cantones son diversos, son diferentes, como costeños, como serranos, como la ruralidad, quienes viven en la parte urbana, los más jóvenes, los más adultos, los indígenas, los afros, los mestizos. Somos un país súper diverso y por eso es importante que tratemos de incidir en todos. Y nuestro compromiso como fundación es llegar a los 24 territorios. Por eso, qué bueno que esta escuela tenga representantes de todo el territorio nacional. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Nos interesa que no solo acudan, sino que se queden, que vean que esta es información que les puede preparar de mejor manera, que les puede motivar de mejor manera y estamos comprometidos con una escuela de calidad que va más allá de las charlas de Zoom y eso ya les va a explicar Jaime y Yadira. Quiero agradecer también al equipo que está conmigo, Jaime Mendoza, Yadira Huayza, Tefa Pesantes, José Aguilar y claro está a nuestro expositor Fernando Ceballos, de quien ya vamos a contarles su hoja de vida y su trayectoria. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas y una vez más que tengan un bendecido, exitoso, feliz año 2021. Muchas gracias, doctora. A continuación tenemos la intervención del ingeniero Jaime Mendoza, él es coordinador de la Escuela de Liderazgo Juvenil, ingeniero ambiental en la Universidad SEC, diplomado en Administración de Proyectos Tecnológico de Monterrey y es cofundador del colectivo político Nueva Democracia. Además, es experto en desarrollo sostenible, más de 4 años trabajando en territorios urbanos y rurales. Es experto en control público y legislación ambiental. 5 años de experiencia en Contraloría General del Estado. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias, Yadira. Bueno, muchísimas gracias, Moni. Y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y obviamente a nuestro panelista Fernando Ceballos, que ya verán que nos espera una gran sesión el día de hoy. Antes de empezar, solo quiero agradecerles nuevamente la presencia a todos los participantes de esta Escuela de Liderazgo por el esfuerzo que ya han demostrado tomándose el tiempo para llenar los formularios y transmitir sus propósitos de participación, unos a través de un video, otros a través de los links que les enviamos. Bienvenidos a esta enriquecedora experiencia llena de conocimiento. Bueno, como Moni más o menos ya dijo, adicionalmente quiero decirles que el desarrollo de esta escuela es posible por Estefanía Pasantes, José Aguilar, Yadira Awaiza, Eugenia Medina y obviamente gracias al apoyo de la doctora Mónica Vanegas, directora de la ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador y también tenemos el apoyo del Instituto Nacional Demócrata aquí en Ecuador, conocido también por sus siglas en inglés, NDI. Por favor, no se olviden de seguir las redes sociales de las organizaciones presentes, así como la iniciativa que también estamos manejando, que se llama Mi Voto Consciente. Yadi y el equipo del observatorio constantemente les pondrá los links en este chat. Bueno, en estos breves minutos que tengo para hablar, me quiero referir un poquito a la participación política de los jóvenes. Conocer a un joven ecuatoriano que se encuentra motivado de participar en política es admirable. Es que en los últimos años la política del país se ha golpeado tanto y definiciones de democracia ahora tenemos varias, pero en lo que algo todas concuerdan es que esta también está afectada. En serio, toma mucha valentía involucrarse en esto de la política y más aún mantenerla en el tiempo. Creo firmemente que la mayoría de las soluciones a las problemáticas del Ecuador se encuentran en las nuevas generaciones, en los nuevos pensamientos. A través de la historia todos hemos escuchado hablar de un cambio. En la política, incluso muchos de nosotros lo habemos exigido, pedido. Ese cambio difícilmente va a ser alcanzado por un cambio de gobierno o un cambio de autoridades, ya sean estas locales o nacionales. La historia nos ha demostrado que estos cambios son progresivos, son generacionales
y se basan en varios factores, entre los cuales uno de los más importantes es tener una población joven y capacitada. Exactamente. Justo es para lo que estamos aquí el día de hoy. Somos un grupo que está en el momento adecuado, ejecutando las actividades adecuadas. Nos estamos capacitando para incidir en política de la manera más efectiva. Es que la participación política es tan importante que decide el contenido que nosotros podemos ver en TikTok. La participación política es tan importante que puede decidir si nuestros papás conservan sus trabajos o no. La participación política es tan importante, muchachos, que puede decidir si el Ecuador sigue o no dolarizado. Pero participar en política conlleva un conjunto de valores positivos y éticos, así como mucha responsabilidad. Entre eso, la responsabilidad de adquirir conocimiento, ya que el constante aprendizaje es lo único que nos permite a nosotros resignificar los imaginarios sobre qué es la política y sobre lo que es la sociedad, para que luego en cada actividad que nosotros realicemos, ya sean estas prácticas panfletarias básicas o ejerciendo escaños altos en el servicio público, ejecutemos una incidencia más eficiente y positiva para todo nuestro entorno. Ya para finalizar, quiero generar un pequeño momento de conciencia y resaltar la necesidad de diálogo que las nuevas generaciones tenemos. Podemos estar nutridos de conocimiento nosotros, pero sin diálogo difícilmente construiremos lo que queremos. Si estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a expandir nuestras ideas, acercarnos al otro. El antídoto de esta sociedad polarizada se llama diálogo. En estos tiempos de polarización, el diálogo es un acto de rebeldía. Así que muchachos, en esta época, especialmente en este 2021, no me imagino una mejor forma de iniciar esta semana después de un año que ha sido bastante complejo. Desearles lo mejor en este 2021, que sea la revancha para todo lo que nos hizo vivir el 2020 y que nosotros podamos adquirir conocimiento y apliquemos los aprendizajes que también nosotros obtuvimos del año anterior. El 2021 es un año de renovación para todo el mundo, pero el Ecuador especialmente está viviendo una época muy especial. Nosotros en estos meses, en días, elegiremos un nuevo gobierno, un nuevo presidente, autoridades nacionales. Sin duda, todo el conocimiento que nosotros les transmitamos durante estas 4 charlas del observatorio es fundamental. Y por favor, mantengámonos activos. No solo estas 2 horas que vamos a tener de capacitación, sino activos durante toda esta época. Creo que esta escuela de liderazgo no se puede realizar en mejor momento. Nosotros vamos a estar bombardeados de información, estamos bombardeados de información, televisión, radio, redes sociales, de lo que es política. Esta escuela nos da un respiro para adquirir más conocimiento y nosotros, después de estas 2 horas, ser más críticos, ser más jueces con toda la información que vamos a recibir. Así es que, por favor, estemos activos en la escuela, estemos activos fuera de la escuela y les esperamos siempre aquí con los brazos abiertos para responder todas sus inquietudes, para transmitir conocimiento. Estamos dispuestos y abiertos siempre a cualquier comentario. Muchísimas gracias por estar presentes aquí. Este momento ya damos inicio. Bienvenidos a este espacio de capacitación, de diálogo, de formación. Entonces, vamos a empezar con Yadi. Vamos a mostrarles los parámetros que tenemos para la escuela. Vamos a iniciar con mostrándoles cómo acceder a la plataforma Moodle, donde ustedes tendrán toda la información de cada módulo que vamos a recibir. Y adicionalmente, en cada módulo, ustedes deben rendir una pequeña prueba, una evaluación, que deben sacar mínimo 7 sobre 10 para recibir el certificado. Entonces, eso. Gracias, muchachos. Gracias por su participación a todos y a todas. Yadi, tú me avisas. Ya, compártenos por favor, Jaimito, la pantalla para irles explicando. Chicos, nosotros tenemos una plataforma en donde ustedes van a tener que desarrollar distintas actividades. Es súper sencillo de ingresar. En el transcurso del día les va a estar llegando este correo electrónico que se genera automáticamente con sus nombres de usuario y contraseña. Entonces, lo que tienen que hacer es ingresar en el link que les llega y automáticamente tienen ahí un nombre de usuario y una contraseña generada que van a ingresar en la plataforma.
Ya, aquí pueden encontrar que tienen que cambiar. Lo primero que tienen que hacer al ingresar en la plataforma es cambiar su contraseña. Y automáticamente, Hay que poner caracteres no alfanuméricos también. hay que poner caracteres, ajá. No sé qué pasa, a ver, le voy a poner de nuevo. De todas maneras, chicos, se les va a enviar un manual súper cortito para que ustedes puedan tener No sé. los pasos de cómo ingresar a la plataforma. Ahí sí creo. Ya. En la parte izquierda encuentran un ítem que dice Escuela de Liderazgo Juvenil. Eso ya les sale automáticamente ya que ustedes van a estar matriculados en la escuela. Ábrele, porfa, Jaimito. Y ahí tienen las actividades que van a ir completando. Cada una de estas actividades se les va a abrir de acuerdo a lo que hayan completado la anterior. En este caso, la primera es la capacitación en plataforma Zoom, que es en la que están hoy día. Ya, aquí muchachos hay que comentar una Sí. particularidad. Ujú. Nosotros hemos iniciado con este módulo, con el 2, Oratoria, Debate y Argumentación Jurídica para Políticos. Entonces, nosotros el día de hoy mismo cargaremos toda la información y ustedes una vez que accedan empiezan con el módulo 2. Sí. Posteriormente, el siguiente sábado, nosotros tendremos el módulo 1, Liderazgo de la Tarima a las Redes. Tomamos esta decisión, creemos importante, que es ahorita fundamental priorizar nuestra oratoria, debate y argumentación por la época coyuntural que estamos viviendo y por todos los eventos que vamos a tener a futuro. Como ahora todo está siendo digital, creo que esta es la herramienta más útil que vamos a recibir. Entonces, solo es de esa particularidad, muchachos. Nosotros vamos a cambiar las fechas también, porque recordarles que hasta el 9 de enero, 16 de enero, 23, así, pero, lo siento, después de una semana del 9 de enero, después de una semana del 16, una semana así, se cierran los módulos, Las es decir, ustedes ya actividades. no pueden rendir la evaluación. Entonces, asimismo, en el grupo de chat, nosotros les pasaremos un cronograma donde ustedes verán las fechas hasta cuándo pueden llenar las evaluaciones. La información que está antes de la evaluación, esa ustedes la pueden ver permanentemente las veces que ustedes quieran. Lo único que se cierra es la evaluación, pero la evaluación es necesaria para los certificados. Nosotros modificaremos la fecha límite de este módulo y ya les transmitiremos hasta cuándo ustedes pueden realizar las evaluaciones. Así es, chicos, realmente la plataforma es muy fácil de manejar, muy fácil de ingresar. Como les decía Jaime, hoy vamos a subir todo lo que tenga que ver con oratoria, debate y argumentación jurídica para políticos. Y como les dije antes, en el transcurso del día les va a estar llegando sus credenciales para que puedan ingresar. La nota, me están preguntando en el chat, sí, la nota les sale inmediatamente. Todos deben tener un mínimo de 7 respuestas sobre 10 acertadas para que puedan pasar al siguiente módulo. Tienen 3 intentos para hacer. De todas maneras, como les dije antes, al chat de WhatsApp les vamos a pasar un pequeño manual para que ahí tengan las indicaciones básicas de cómo ingresar a la plataforma y qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Con todo, discúlpeme, Yadi, cualquier Sí, problema que ustedes tengan, ustedes tienen nuestro número en el grupo de WhatsApp, así es. entonces con toda confianza, por favor, nos escriben, nos comentan cualquier problema y nosotros damos solución. Me están preguntando también si esta sesión es grabada. Sí, todas las Sí. sesiones del módulo van a ser grabadas y todas las sesiones grabadas van a estar en la plataforma. Si no, si por alguna razón no funciona el tema de la plataforma, también el link de la descarga de la sesión grabada, nosotros los vamos a transmitir en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes van a tener siempre toda la información. Deben estar responsables con el tema de la evaluación, por favor. Es lo que les va a permitir acceder al certificado. Así es que no nos olvidemos de eso. Listo, Yadi. Ya, Entonces, dejo de listo. compartir. Ya, muchísimas gracias, Jaime.
Bueno, chicos, vamos a continuar. A continuación vamos a tener la intervención de nuestro invitado del día de hoy. Él es el máster en Administración de Empresas, Fernando Ceballo. Le damos la bienvenida. Fernando ha trabajado en las 2 últimas décadas como facilitador, asesor y consultor en varios países de América y Asia. En su trayectoria ha recibido premios, honores y reconocimientos y títulos, entre los que mencionaremos el de Administrador de Empresas en la Universidad San Francisco de Quito, Magíster MBA de la PUSE y facilitador de procesos de aprendizaje para adultos en JCI University, además de otros posgrados. Fernando también ha contribuido con su liderazgo y experiencia a su país. Fue electo diputado alterno a los 24 años, siendo la edad mínima para ser electo a esa dignidad. Fue asesor directo de los presidentes del Honorable Congreso Nacional en el 2006. Realizó el único estudio prospectivo de políticas públicas que existía a la fecha con el Instituto Manuel Córdoba Galarza y armó uno de los primeros cuartos de guerra para una campaña presidencial utilizando la metodología BSC para mediciones sociales y preferencia electoral. Fue electo presidente de la Cámara Junior de Quito en 2001 y presidente nacional de la Cámara Junior del Ecuador en 2004, organización sin fines de lucro con la que ha desarrollado innumerables programas de desarrollo social y comunitario. Fernando es autor de varios libros como Sociedad de Masas y Libre Pensamiento, Ventas Efectivas, de la novela El Sendero del Iniciado, el libro de cuentos Los políticos son un cuento y su último libro sobre el manejo estratégico del futuro, Gobierno, Democracia y Futuro. En este se plasmarán las más importantes estrategias de planificación en un futuro aceleradamente cambiante. Fernando tiene la palabra. Bienvenido a nuestra Escuela de Liderazgo Juvenil. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí, gracias a la doctora Mónica Vanegas, con quien he tenido el gusto de trabajar en múltiples ocasiones y ahora en esta escuela de liderazgo que llega a los jóvenes, que es una cosa súper importante que los jóvenes se metan en la política, hagan política. Y eso también significa un compromiso para el país. O sea, muchas veces dicen, ¿por qué no dejan que los jóvenes empiecen a administrar o empiecen a hacer los cambios? Bueno, o sea, tienen que comprometerse, tienen que empezar a trabajar. Voy a compartir pantalla, no sé si me permiten, para empezar el curso, porque como que nos va a coger un poquito el tiempo. Bueno, lo que le vamos a hablar ahora es sobre el tema este de la oratoria, debate y la argumentación jurídica, que la argumentación jurídica la vamos a mencionar hace un poquito, pero sí quiero profundizar sobre este tema de la oratoria y el debate porque la comunicación es lo más importante. O sea, como ustedes se comunican, las cosas que ustedes digan ya en la campaña, haciendo política, es la forma en que ustedes van a llegar a la gente y van a lograr que esa gente confíe en ustedes y les dé su voto. Voy a hablar de política. O sea, voy a hablar de partidos políticos, voy a hablar de políticos, vamos a hablar de ejemplos de lo que está pasando, etcétera, etcétera, y de los equipos de trabajo de los cuales yo he participado, justamente para poder llegar a la gente, ¿no? Poder llegar con los políticos a la gente. Si es que hablo mal de alguno, me van a perdonar. Cuando uno habla de oratoria, es esa expresión, ¿no es cierto? Y esa expresión es una cosa bien importante porque uno está en una reunión, si uno está en un parlamento, si uno está en algún lado, la forma de comunicar, la forma de expresarse es la cosa más importante para un político. El poder transmitir nuestras ideas, nuestro concepto, nuestra visión de futuro es lo más importante. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con la expresión, con mi oratoria, con la forma en que yo me expreso, con la forma en que yo me comporto, con la forma en que yo persuado, ¿no es cierto?, a la gente a que confíe en mí, generar mi liderazgo, ¿no es cierto?, y poder llegar a un punto, ¿no es cierto?, de mi vida donde yo pueda comprometerme con alguna ideología, con algún pensamiento y poderlo hacer. Una cosa importante, al final de esto de la oratoria vamos a dar unos minutos para hacer preguntas, ¿ya? Entonces, la gran pregunta que siempre se hace es si la oratoria, las personas nacen o se hacen. La oratoria se hace, ¿sí? No, nadie nace hablando, todo el mundo aprende a hablar. Y cuando uno aprende a hablar, va generando estas herramientas, ¿no? Yo siempre digo, es como aprender a montar en bicicleta.
uno se sube a la bicicleta, a veces se cae, ¿no es cierto? Pero nada, uno va insistiendo, así es la oratoria. Y la oratoria, ¿no es cierto?, se va formando, se va haciendo, se va perfeccionando en la medida en que nosotros vamos, lo vamos haciendo. Esto es una cosa muy curiosa porque estamos en una sociedad donde no necesariamente hay espacios para nosotros poder trabajar sobre eso. Entonces es un trabajo individual. Entonces ustedes tienen que empezar a trabajar. Entonces vamos a ver los primeros obstáculos. Los primeros obstáculos para la oratoria es estar nervioso. Sí, o sea, y eso nos va a pasar siempre. Estamos nerviosos, ¿no es cierto? Nos ponen frente a la gente y nos ponemos un poquito nerviosos. Aquí les voy a dar una clave que justo comentábamos en el otro curso. Yo, cuando entré a la Cámara Junior, de cual participábamos ahí con Mónica, teníamos unos excelentes cursos de oratoria, ¿no?, que nos daban, y me acuerdo clarísimo que la primera vez que cogí un curso me decían, mira, cuando tú estés al frente así de un poco de gente, imagínate que están desnudos, ¿ya? Bueno, así, sin morbosidad, ¿no? Imagínate que están desnudos, entonces uno se para frente a la gente, uno se imagina que todos están desnudos, entonces ya entra como confianza, uno se ríe, ¿ya? Y uno puede empezar a quitarse ese problema, quitarse este nerviosismo, que es normal. Esto de que uno esté nervioso es normal. Ustedes no crean que todas las personas que están nerviosas así y que se paran al frente de la gente no tienen miedo, ¿sí? Yo conozco muchos políticos que les da terror pararse frente a la gente. Sin embargo, vencen el miedo, porque eso es la parte importante, vencer el miedo. Hay un miedo natural. O sea, si ustedes se cogen y se paran frente a un precipicio, les va a dar miedo. O sea, esta parte física, ¿no es cierto?, van a tener miedo, porque es normal. Pero, ¿cuándo el miedo es malo? Cuando el miedo es malo cuando me paraliza y no me deja hacer las cosas. Y esto es un mensaje para toda su vida. El miedo no les puede paralizar. Hacer política y comprometerse con la política y comprometerse con las cosas, claro que da miedo. Y en una sociedad donde las cosas van cambiando, el tema del compromiso es duro, claro que es duro, pero uno tiene que comprometerse y vencer ese miedo, ¿no es cierto? Y seguir adelante. Y ahorita me acuerdo de una cosa que decía Pinochet, cuando uno de sus primeros discursos, o el primer discurso que dio cuando hizo la dictadura, ¿no es cierto? Dice, a ver cómo era que decía, estamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante. Entonces, hay que vencer el miedo, no así como Pinochet, ¿no? Pero hay que vencer el miedo, ¿ya? Para justamente poder cambiar. Y este cambio personal, esta energía que uno tiene cuando vence el miedo, es simplemente adelantándose, ¿no es cierto? Es dando el paso adelante, comprometiéndose, metiéndose en un partido político, porque ahora la gente dice, sí, o sea, que la gente gobierne, etcétera, pero si no se tiene compromiso, no se va a poder generar un cambio en este país. Si los jóvenes no se comprometen y no tienen esa visión de futuro, no se va a poder hacer el cambio en el país, y el cambio es lo más importante y lo que va a ocurrir siempre. Vamos a estar en un proceso de cambio y los jóvenes tienen que comprometerse con ese cambio, ¿sí? No importa, dependiendo de su ideología, de lo que ustedes crean, de su visión de futuro, esa visión de futuro es la que uno tiene que plantearse hacia adelante. Otro de los problemas que pueden tener son problemas de dicción. Yo tenía un problema, les cuento así, no contarán a nadie, ¿ya? Yo tenía un problema, yo tenía un frenillo en la lengua. Una cosa ahí que está unido a la parte baja de la lengua y no me permitía hablar bien. Esto me lo detectaron, pero fui operado muy tarde, ya más o menos para 5º grado, más o menos ya se dieron cuenta mis papás de que tenía un problema, de que no era tartoso nada más, sino que realmente tenía un problema. Y me operaron tarde, y ahora yo soy medio tartoso. Sinceramente, tengo un problema, o sea, si ustedes me escuchan así medio raro, no es por nada, o sea, tengo este problema. Entonces, hay gente que tiene problemas de dicción. Ahí en la universidad tenía unas compañeras que tenían un problema de dicción, que hablaban así, o sea, medio raro. Entonces, hablaban así, entonces nunca supe qué tenían en la boca. Bueno, de algunas sí, pero no de todas. En todo caso, hay un problema ahí de dicción. Entonces, esto hay que superarlo, ¿no? Y la manera es practicando, ¿sí? Hay que empezar a quitarse, ¿no es cierto?, todos estos tipos de problemas, y es con la práctica.
Es la única manera. Otra cuestión, ¿no es cierto?, es el miedo, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, este miedo. Y una de las cosas también importantísimas para quitarse ese miedo es con el conocimiento profundo del tema que voy a hablar, ¿sí? Un conocimiento profundo no significa que nosotros sepamos hasta el fondo de las últimas causas y consecuencias de lo que estoy hablando, sino tener la suficiente confianza del conocimiento de las cosas que estoy diciendo para poderlas transmitir de una mejor manera. Y la forma de transmitir es de una forma simple, ¿no? De una forma fácil, lo más fácil que ustedes puedan transmitir con palabras sencillas. Generalmente los equipos de trabajo que estamos alrededor de los candidatos, tratamos de que los discursos sean lo más sencillos, ¿no? O sea, las cosas más simples, con el vocabulario más fácil, ¿ya? Para que tanto el candidato como los interlocutores puedan entender y comprender el mensaje de la forma más sencilla posible. Entonces, importantes técnicas, ¿no es cierto? Primero, conocer a la audiencia. Uno, cuando prepara un discurso, o prepara, ¿no es cierto?, para los candidatos, primero hay que conocer la audiencia, porque uno debe entender de que una audiencia tiene que escuchar una cierta parte del mensaje que estamos transmitiendo, que puede ser diferente a otro mensaje. En el otro curso me hacían una pregunta que era bien interesante. Si a todos les llega el mismo mensaje, sí, a todos tiene que llegar el mismo mensaje, porque es importante. Recuerden que el mensaje no es algo que se le ocurrió al candidato. O sea, el candidato coge y dice bla, 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 bla. Bueno, ahora hemos tenido problemas con los candidatos, ¿no es cierto? Los candidatos muy habladores han tenido muchos problemas. Entonces, por ahí sale que va a vender agua, ¿no? Que va a exportar agua, que se va a vender ¿cómo era? El agua virtual, ¿ya? Eso no está dentro del mensaje, ¿sí? Eso no está dentro de la estructura del plan de gobierno, etcétera, etcétera, que es como tiene que llegar. O escuchamos cosas como vamos a hacer una minería con los teléfonos, no sé qué, o sea, esas tonterías nacen de los candidatos porque como están siempre metidos en medios de comunicación y están hablando siempre, entonces de repente se les ocurre cosas, ¿no? Entonces se les sale ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el discurso, con las cosas que se le ha preparado al candidato para que pueda hablar. O sale el otro candidato y dice, bueno, ya que, no es cierto, o sea, cosas así. Entonces, estos deslices son porque básicamente con los candidatos, como están siempre hablando y hablando y hablando, se les sale cosas. Entonces, es otra de las cuestiones bien importantes de que siempre un candidato tiene que ser disciplinado. O sea, recuerden que un candidato tiene un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo se esfuerza, hace un análisis, porque si ustedes ven los planes de gobierno de los candidatos, o sea, todo esto es hecho por gente que sabe. O sea, si es que hablan de petróleo, hubo un equipo de gente que conocía de petróleo, que armó una estructura, ¿no es cierto?, para poder generar una serie de ideas y cuál es el futuro al respecto del petróleo desde la cosmovisión de cada uno de los partidos. Entonces, y eso le pasan al candidato en pocas palabras y los otros inventan cosas. Entonces, lo más importante es que el candidato sea disciplinado, porque si vamos a llegar, ¿no es cierto?, a un grupo de jóvenes, se tiene que hablar de los jóvenes, del trabajo, de la necesidad que tienen, ¿no es cierto?, de la educación, de poder tener acceso a las universidades, de que se les va a justificar, por ejemplo, ese tema de los préstamos, que es una de las cosas que salen, ¿no es cierto?, dentro de los focus groups, etcétera, etcétera. Si vamos a hablar, por ejemplo, con jubilados, entonces, ¿qué quieren escuchar los jubilados? El mensaje, ¿no es cierto? El mensaje general y específicamente cosas como, por ejemplo, el tema de la seguridad social, cómo el gobierno va a pagarlas al IES, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las audiencias quiere y necesita escuchar algo. Ahora, en política es súper importante decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, ustedes me van a decir, no, pero si yo tengo mi ideología. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, cada uno con su sesgo, con su visión de futuro, pero básicamente hay que decir lo que la gente quiere escuchar. Pero esto también tiene que ser muy bien analizado, ojo con eso. Cuando en las encuestas sale, por ejemplo, que los jóvenes quieren trabajo, ¿ya? Entonces tenemos a un candidato, ¿no es cierto? Y la mayoría de candidatos están hablando del trabajo, que van a dar trabajo, que no sé qué. ¿Por qué? Porque es una necesidad que más o menos el 64% de la gente en las encuestas sale que quiere trabajo. Pero cuando uno empieza a analizar más
y busca más y hace mejores preguntas, ¿no es cierto? En realidad la gente no quiere trabajo, lo que la gente quiere es ingresos, ¿ya? Entonces ahí puede estar un tema de emprendedores, por ejemplo, el tema de los emprendedores, de la gente que quiere hacer su propio, quiere trabajo, pero no quiere ser empleado. Sí, no quiere no quiere no quiere estar metido en un trabajo las 24 horas del día, etcétera, etcétera, sino que lo que quiere es una fuente de ingresos. Entonces, ahí va a haber un cambio de discurso. Entonces, cuando ustedes oyen del empleo y todo lo demás, es porque los equipos de trabajo no han hecho bien su trabajo y no han hecho los focus groups necesarios, ¿no es cierto?, para entender bien cuál es esa necesidad y adecuar mi oratoria, adecuar mi discurso, ¿no es cierto?, para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Y ahí, por ejemplo, ahí hay un candidato donde dice, yo voy a poner $1,000 en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque ellos hicieron bien su trabajo. Analizaron bien las encuestas, hicieron bien los focus. Entonces la gente no es que quiere empleo, la gente quiere ingresos, quiere que le solucionen el problema a la vida. Entonces los candidatos tienen que llegar con esa idea, con ese concepto, tienen que decir, bueno, en esto así vamos a solucionar el problema de la economía del país, que ahorita es el mayor problema y donde está la mayor cantidad de discurso, ¿no? Entonces, todos los candidatos de todos ustedes van a escuchar a todos hablar al respecto de eso. Interactuar con los oyentes, ¿no es cierto? Que la segunda cosa, siempre tener una técnica visual. O sea, ahora por estos medios ha cambiado todo, ¿no? O sea, ha cambiado la forma de hacer la política, etcétera, etcétera. Entonces, mantener un contacto visual, estar cercano. Nosotros siempre decíamos en las campañas, el candidato que gana es el candidato que la gente lo siente más cercano. El candidato es la persona, ¿no es cierto?, que los individuos lo sienten más cercano, es más familiar. Yo conozco su casa, qué sé yo, a su familia, conozco, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo siento al candidato más cercano, es el candidato que yo voto. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, con esto de la división que hubo en el Código de la Democracia, que se dividieron por zonas, ¿cierto? Por ejemplo, en Quito lo dividieron en varias partes. No fue una buena cosa, porque lo que se pensaba es que, claro, o sea, el candidato que va a concejal, qué sé yo, por la zona norte, tenga más contacto con la gente. Eso no pasó. Y fue ahí una cosa media maléfica que hicieron ahí en el gobierno anterior, y cuando sacaron el Código de la Democracia fue como que partirle, y tenemos ahora una representación menor de las minorías. Ahora con que cambiaron de la técnica del home al western, ¿no es cierto?, en la técnica de recálculo de los asambleístas, por ejemplo, que vamos a tener ahora en las elecciones de febrero, vamos a tener menos representación de las minorías. O sea, esa es la verdad. O sea, no importa que se haya cambiado el home al western, igual en el cálculo habrá que el Webster le salve 1 o 2 candidatos, tal vez en el norte, tal vez en el sur de Quito, igual en los distritos de Guayaquil habrá 1 o 2, pero no es que en realidad ha habido un cambio con el cambio de la metodología de cálculo. Lo que en realidad lo que va a pasar es que siempre los dos o los 3 movimientos más fuertes son los que van a poner más candidatos. Entonces siempre hay que interactuar, ¿no es cierto? Interactuar con los oyentes, estar ahí en contacto, etcétera, etcétera, con la gente. Ya, técnicas importantes, ¿sí? Hay muchas veces, ¿no es cierto?, que uno puede tener la oportunidad de utilizar recursos audiovisuales. Entonces es lindo, ¿no es cierto?, cuando uno ya tiene estas herramientas más, entonces que el candidato esté dando un discurso, ¿no es cierto?, entonces está hablando de la patria, del cambio del país, etcétera, etcétera, y ahí en el fondo aparecen unos audiovisuales hermosos, ¿no es cierto?, con música y todo lo demás. Entonces eso ayuda muchísimo, ayuda a fomentar el mensaje, ¿no es cierto?, a darle más emotividad, porque esto es una cuestión muy importante. Recuerden ustedes que siempre, y dependiendo obviamente del público y de lo que estemos haciendo, recuerden siempre que el discurso que da el candidato tiene que ser emocional, tiene que llegar a la gente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el famoso discurso, y ayer también me preguntaba sobre el discurso, uno de los mejores discursos es el Yes We Can, ¿no es cierto?, de Obama. Entonces, ahora ustedes pueden encontrar eso, ustedes lo buscan en internet, el discurso de Obama, y está puesto música, y es una cuestión profundamente emotiva, o sea, llega al corazón de la gente. Entonces, la gente vota por el corazón,
O sea, lamentablemente es así, no, dice, yo voy a razonar mi voto, y no sé qué, no es cierto, o sea, eso no existe. La gente vota por el corazón porque me llegó, porque hay una intuición ahí que tiene las personas, ¿no es cierto? Que dice, por ese voy a votar, ese me gusta, me llega, ¿ya? Entonces la gente vota por el corazón. Y ahora con las técnicas de estas que tenemos, ¿no es cierto? Se han empezado a incluir elementos, ¿no? Elementos interesantes, como por ejemplo este tema de los memes, ¿ya? De los memes y los videos y todo lo que pasa por las redes sociales, oye, está afectando y está transformando de una forma impresionante. El mejor meme que he visto fue que sale la primera escena, no sé si ustedes ya lo vieron, es la primera escena donde sale Lazo, ¿no es cierto? Y que medio camina con las justas, ¿ya? Y en la siguiente escena sale corriendo Álvaro Noboa, ¿sí? O sea, y les gana, o esa que le gana a Rocky, a Rocky Balboa ahí corriendo, o sea, es espectacular. O sea, ustedes pueden decir, oye, pero ¿y eso qué tiene que ver de política? ¿Qué tiene que ver? Es que eso es lo que quiere la gente, quiere un impacto, algo que cambie, que me haga reír, que me diga, ay, ve qué chévere, o sea, qué chévere eso, ¿no es cierto? Tan bueno. Ustedes van a decir, bueno, eso es falta de contenido y no sé qué, sí, pero así está funcionando. Entonces, ustedes cuando sean políticos, cuando tomen las decisiones políticas, ¿no es cierto? Cuando estén en el puesto y todo lo demás, van a tomar las mejores decisiones desde el punto de vista a lo mejor para el país, van a tomar las decisiones informadas, etcétera, etcétera. Pero para eso primero tienen que llegar. O sea, tienen que llegar a ese puesto, tienen que llegar a ser concejales, llegar a ser alcaldes, y para eso hay un camino, y ese camino es de lo que necesitan la votación de la gente, y la gente va a votar por ese tipo de cosas. Otra cosa que también vi de Yaku el otro día, que salía ya con la Manuelita que ha venido, la novia esta brasileña, no sé, donde salen medio como bailando, no sé qué, espectacular. O sea, estamos enfrentando, no dicen nada, o sea, aparecen bailando, Yaku aparece tocando su cosita ahí, ¿no es cierto? Su saxofón, ahí todo chévere, y salen la otra bailando, o sea, buenísimo. Entonces ustedes vamos viendo que van cambiando las cosas, ¿no? Van cambiando los contenidos, van cambiando los sistemas, van cambiando los efectos, pero ¿qué es lo que consiguen estas cosas? Es acercarse a la gente. Y es también otra forma de oratoria, digamos, de comunicación en el contacto, ¿no? O sea, en el acercarse a la gente, en hacerle gente normal, digamos. Evitar vicios del lenguaje, ¿no es cierto? Hay algo que aquí siempre me pasa una cosa a mí también, que es el heno, el famoso, cuando uno está dando discursos, está hablando y empieza, y yo todavía no lo he superado. O sea, son tantos años y estoy metido en política, pero yo todavía no lo he superado. Todavía digo, ¿no es cierto? Todavía estoy en medio. O el famoso ok. Sí, hay un ok ahí, dice, ok, sí, entonces estamos todos, ok, sí, o me escucharon, sí, saben, sí, o sea, todo ese tipo de cosas, uno lo único que lo hace es viendo el discurso. Ahora que van a grabar esto, yo obviamente voy a verlo en el futuro y veré, de ahí estoy fallando, ahí tenemos que hacer, entonces siempre hay que grabarse. Eso de grabarse es espectacular, o sea, ustedes tienen que grabarse, hagan un discurso o cojan un discurso y léanlo, ¿no es cierto? Hay unos discursos buenísimos en internet, ya les digo, Wicam, hay unos discursos también de unas artistas famosas que han hablado sobre el tema de la naturaleza, sobre el tema de mujeres, etcétera, etcétera, son fantásticos. O sea, cojan esos discursos, repasen, ¿no es cierto?, frente a la cámara y vayan viendo cuáles son sus taras, ¿no? sus pequeños problemas. Otra cuestión que afecta mucho, que influye mucho, que ayuda mucho, ¿no es cierto?, es esto de contar una historia. Esto de las historias es fantástico. O sea, la gente, recuerden que durante miles de años, ¿sí? Durante miles de años, ¿no es cierto?, nos hemos juntado alrededor de la fogata, de las fogatas, ¿ya? Y nuestros ancianos nos han contado historias, ¿no? O sea, la comunicación, nuestro cerebro está configurado para recibir historias, ¿ya? Y lo más importante, ¿no es cierto?, es estas historias con contenido que me llevan un mensaje. Y ahora nosotros también vemos en comunicación, o sea, en WhatsApp, creo que llegan siempre historias, que el fulano, que el aviador, que el no sé qué, que aprendió esto, las historias. Nos encantan las historias. Entonces, siempre en los discursos es mejor, cuando son discursos un poquito más largos, empezar con una historia. Ahí había siempre
alguno de estos famosos oradores que siempre decían hay que empezar con un chiste, ¿no? Los gringos lo hacen, o sea, es típico de los gringos. Empiezan con una broma, con una anécdota, ¿no? Entonces la gente se ríe y empieza el discurso. Los gringos siempre lo hacen porque tienen como, en Estados Unidos hay como que este idioma medio sarcástico, ¿no? Hay una cosa como el sarcasmo. Aquí en Ecuador también nos encanta, ¿no? O sea, el político también, el que es medio sarcástico, el que tiene un doble sentido, el que dice alguna cosita así, ¿no? No cosas como el ya que, o sea, eso no, sino como que tiene un doble sentido, nos gusta. A veces los calificativos también nos gustan, ya vamos a hablar en debate un poco más de eso, pero como que nos gustan, ¿no? Entonces las historias deben tener ese contenido, esa cosa que me relacione, que haga que las personas sientan con la historia, ¿no es cierto? Con la historia que les voy a decir, sientan esa afectividad, ese relacionamiento más cercano. Entonces, una historia es una excelente herramienta. Contar una historia, una anécdota, algo, inclusive para explicar algo complejo, ¿ya? Una decisión compleja que yo lo tenga que tomar, una decisión, por ejemplo, el presidente Piñera, el otro día que lo estaba escuchando alrededor de esto de los sueldos y todo lo demás, antes de hacer eso, contaba una historia. ¿No es cierto? Que necesitamos ayudar más a la gente, y se refería a alguna persona, ¿no? No me acuerdo el nombre, como María, ¿no? Necesitamos ayudarle a María, que educa a sus hijos, no sé qué, no sé cuánto, entonces tomamos estas decisiones económicas, no sé qué. Entonces, con una historia siempre va a ser mucho más fácil explicar cosas. Entonces, recuerda que el desarrollo de una buena oratoria es fundamental para un político, es fundamental. O sea, la oratoria, si ustedes no pueden hablar bien, va a ser muy difícil que ustedes puedan escalar políticamente. Bueno, no vamos a decir que tienen que tener una mega oratoria, ¿no? O sea, porque también Borja, por ejemplo, Rodrigo Borja no tuvo nunca una buena oratoria. Era una oratoria más antigua, ¿no? Antes, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el discurso y si no lo vieron, vean el discurso de Roldós, ¿no es cierto? Que tenía unas como posturas, ¿no? Eran como cajones de ahí que se iban abriendo. Entonces pasaba a Roldós, ¿no? Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Entonces era como cajones, ¿no es cierto? Entonces a Borja también se le escuchaba así, que hablaba como cajones, ¿no es cierto? Todavía hay este doctor Medina, que hasta ahora que le escucho por la radio cuando lo entrevista, también habla así, ¿no? Habla así como acartonado, como cajones, muy lúcidos, muy esclarecedores, utilizando el lenguaje, el español castizo, como decía algún profesor, ¿no es cierto? De esa manera. Hoy día no, ya no pega eso, ¿no? O sea, ya no pega esos discursos fogosos donde se daba lo que decía Velasco Ibarra alguna vez, ¿no? Este pueblo estúpido y trabajador, ¿no? O sea, esas cosas como que ya no funcionan bien. La gente quiere más contacto, quiere un lenguaje más natural, ¿no es cierto? Quiere no malas palabras, porque no le gusta a la mayoría de la gente, no le gustan las malas palabras, aunque a veces un cierto castizo bien ocurrido, bien pensado puede funcionar, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando uno prepara el discurso, tiene que ser en un lenguaje súper natural, ¿ya? Lo más natural. Mi expresión tiene que ser lo más natural posible, lo más fácil, ¿ya? Que yo pueda hacerlo como digo y repito, en un lenguaje sencillo, que la gente entienda. Entonces, uno va configurando el discurso de esa manera y puede llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esto de los datos, ayer me decía también que había hecho un comentario Jaime Durán. Algún día, Jaime Durán es un experto en esto de asesoría, ¿no? A mí no me gusta mucho el tema, pero él decía, me hacían la pregunta y decían, si es que en el tema, dar menos cifras, ¿ya? Dar menos cifras y solamente hablar del perro, que de la casa, que de la comida, no sé qué. Sí, o sea, funciona porque la gente se relaciona más con el candidato cuando conoce esas cosas. Pero en realidad, en este momento de la coyuntura y cómo está el país, la gente quiere escuchar cómo van a solucionar su problema y los problemas económicos, ¿ya? Eso también es una cosa que ahorita estamos con un público, con una gente, y después de la pandemia, obviamente, estamos con una gente que necesita escuchar, ¿no es cierto?,
necesita escuchar a los candidatos cómo le van a solucionar su problema económico. Y esa es una cosa impresionante para todos, incluido para los candidatos, para los equipos y todo lo demás, porque el gobierno no soluciona el problema de la gente. O sea, lo que estoy diciendo es una cuestión que suena terrible, ¿no? Soluciona el problema de estructura. O sea, un gobierno soluciona el problema de estructura, soluciona las condiciones para que las empresas puedan generar más empleo, soluciona los problemas para que la gente pague más o menos impuestos, etcétera, etcétera. Soluciona problemas para poderle pagar a los profesores, a los militares, a los educadores, etcétera, etcétera, ya. Pero no le va a solucionar tu problema. O sea, tu problema el gobierno nunca te va a solucionar. Es otra cosa también que algún rato, cuando ya evolucione la sociedad ecuatoriana, va a entender. No me va a solucionar el problema de Fernando Ceballos. Un gobierno no me va a solucionar mi problema. El gobierno va a solucionar un problema de estructura. Pero la gente quiere escuchar eso, ¿no? O sea, quiere escuchar, sí, vamos a crear 100,000, 500,000, 200,000, 1,000,000, 2,000,000 de empleo, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque la gente necesita escuchar eso para poder votar por tal o cual candidato. Porque al final el tema es práctico, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño momento de preguntas. No sé si me ayudan ahí los compañeros. Sí, Fernando, hay preguntas en el chat. Ya, perdón que no estoy viendo el chat, ¿no? O sea, sí. Estoy ahorita con la pantalla, por eso a todos. Sino que no le quería interrumpir. A ver. Sí, no, por favor. Dice, a ver, vamos con las preguntas. Liz Arias de Puerto Viejo dice, ¿cada vez que se genera un discurso hay encuestas realizadas previamente? No, las encuestas lamentablemente son muy costosas, ¿no? Estamos hablando de un candidato ahorita, bueno, no voy a decir las agencias, pero estamos pagando más o menos $80,000 por encuesta, ¿ya? Es lo que se paga, o sea, es lo que cobran las encuestadoras. Y ustedes comprenderán que hay un montón de encuestadoras, ¿ya? Hay algunas que dan las encuestas, o sea, que pasan las encuestas, que publican las encuestas, ¿no? Pero si uno quiere cosas específicas, estamos hablando de un rango de unos 80,000. Entonces, no se hacen encuestas bueno, se hacen encuestas todos los meses, pero no, los candidatos en general, y hay encuestas muy pobres, no voy a decir cuáles, pero hay encuestas que no, campañas son muy pobres, que no tienen para comprar eso. Y en realidad, como hay 16 candidatos, o sea, hay 16, posiblemente 17 candidatos, solamente los que tienen mucha posibilidad de llegada son los que están invirtiendo ahorita en las encuestas. Y inclusive hay posiblemente uno de los candidatos que está pagando a las encuestadoras para salir primero, ¿no? O sea, eso es muy triste, pero eso pasa. Y las encuestadoras, como son empresas, como son negocios, a veces hacen sus movidas, sus cositas, mueven ahí para cambiar. Pero siempre debe ser, el discurso tiene que ser en base a información, eso sí, ¿no es cierto? Si ustedes van a hablar, por ejemplo, del tema de la jubilación y tienen que decir la cifra, o sea, por ejemplo, si que voy a decir, voy a pagar los $1,000,000,000 que necesita el Seguro Social, o sea, son 1,000,000,000, o sea, no son 100,000,000,000, yo no puedo cometer ese tipo de errores. Ni un candidato cuando comete ese tipo de errores por dar una cifra mala está muy mal. O dar lo que decíamos de las encuestas, ¿no es cierto? Dar una cifra equivocada está mal. Entonces siempre tiene que ser información que está ahí. Y la información de las encuestas generalmente las publican, ¿no? O sea, las encuestas no publican toda la información que se necesita, pero generalmente publican. Entonces uno puede hacer su discurso en base a las necesidades. Para hacer los planes de gobierno también se hacen en base a las necesidades, o sea, se ponen prioridades. Generalmente uno como partido político tiene que presentar la propuesta de campaña antes, ¿no? Al principio. Cuando uno se inscribe la candidatura o inscribe el partido, ya presenta uno su plan de gobierno. Pero obviamente el plan de gobierno va tomando matices en la medida de que las encuestas van diciendo tal o cual otro tema son los que más importan. Por ejemplo, la gente no habla de seguridad. Es un tema que está ahí, que está empezando a funcionar. Y cuando salió el tema, empezaron, como no estaban dentro de los planes, como no era un tema muy pensado, hay uno de los candidatos, ¿no es cierto?, que habló que todo el mundo esté armado. Entonces yo voy a hacer que todo el mundo esté armado. Entonces, ¿qué hizo? Le cayó todo el mundo, salió en los medios de comunicación muy mal parado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien es un tema que sale en las encuestas o que sale como un tema emergente,
¿no es cierto? No es necesariamente un tema que no se tiene que preparar, o sea, el equipo de trabajo tiene que armar, o sea, si hay un tema de inseguridad, la respuesta es no armar a la gente. Entonces ahí se jalaron, o sea, se jaló el equipo de trabajo del candidato, se jaló haciendo ese tipo de propuestas. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Otra pregunta? Dice Sophie Cruz, si un discurso está mal orientado a un público específico, ¿se puede corregir luego con otro discurso? No. O sea, si tú te jalaste, o sea, no hay nada que hacer. O sea, ahí vas a tener más o menos votos. O sea, si te equivocaste, te equivocaste. Lo que se hace generalmente son cuartos de crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando sale el candidato y mete las cuatro, el cuarto de crisis, que es el grupo de asesores más cercanos, digamos, al candidato, se reúnen y dicen, a ver, ¿cómo vamos a solventar la equivocación del candidato? Porque esto es siempre, ¿no? O sea, los candidatos se equivocan siempre, son personas, son seres humanos. Entonces, el cuarto de crisis busca temas, ¿no es cierto?, para poder atenuar un poco la equivocación. Déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, salió con este tema del agua virtual. Yaku salió con este tema del agua virtual, ¿ya? Que es un concepto. Es un concepto bien importante. Entonces, el cuarto de crisis se reúne y empezó a sacar información, ¿no es cierto?, en los chats al respecto del tema de qué es el agua virtual, lo cual fue un error, porque en campaña uno no puede educar a la gente, ¿sí? Es uno de los conceptos básicos, ¿no? En campaña uno no educa a la gente, uno busca que la gente vote por mí, no le busco educar a la gente sobre conceptos nuevos. Entonces fue un error de Yaku, ¿no es cierto?, sobre este tema del agua, ¿no? Todo el tema del agua le ha ido muy mal a Yaku en general, porque no ha respondido también las cosas que le dice el equipo, ¿no? Que es otro de los problemas. Porque Arauz también cuando habló al respecto de cada vez que hablaba bajaba puntos, ¿no? El pobre. Entonces el equipo a veces tomó una decisión medio extraña, entonces le enfermaron, ¿ya? No puedo corroborar esto, además como va a estar grabado aquí no lo puedo decir así muy con total seguridad, pero parece que le enfermaron y le tuvieron 15 días ahí medio encerrado para que no siga perdiendo más votos. Entonces esos son los problemas, ¿no? Esos son los problemas que hay normalmente en la campaña. Por ejemplo, una decisión equivocada del candidato Lazo, por ejemplo, cuando ya dijo el Yaque, o sea, que vaya Novoa, dijo Yaque, y luego lo volvió a repetir, ¿no? O sea, un día ahí se cogió, se juntó ahí con la gente, era un viernes, y decía, el viernes el cuerpo ya lo sabe. Yo me imagino que cuando estaba diciendo eso, los asesores de haber estado sacando los ojos, ¿no? Sacándole los ojos, ahí, el cuerpo ya lo sabe, entonces si quieren pegarse una cerveza, ya que, o sea, le cayeron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el candidato o segmento de mercado que está llegando el candidato no está pues para escuchar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces debe haber una coherencia, ¿no es cierto? Pero ustedes lo escuchan al Abdalá y el Abdalá dice ya que está chévere, o sea, se le escucha bien, porque está, digamos, es lo que uno esperaría de ese candidato, no lo que esperaría de Lazo, por ejemplo, en este caso, decir alguna cosa así, ¿ya? Entonces, esos son ciertos matices, ¿no es cierto?, que hay que ver. ¿Vemos otra pregunta? Ya, la última para de ahí continuar con la exposición. Según su ¿Ya? conocimiento, ¿cuál es el mejor discurso en el Ecuador? Fernando Lomas pregunta. ¿Cuál es el mejor discurso? El mejor discurso en el Ecuador. No sé. Debe haber muchísimos excelentes oradores, si es que es por ahí, ¿no? Pero de los mejores discursos que se han dado ha sido, por ejemplo, los discursos de Velasco, históricamente, ¿no? Ha estado ahí los discursos de Velasco Ibarra, que eran muy fogosos, muy fuertes, ¿ya? Ahí está un discurso de Maguad también, histórico, que lo hizo muy bien. Está el discurso de Roldós. El discurso de Roldós se convirtió en un ícono después de la muerte de él, porque fue como la despedida ahí en el estadio Atahualpa, ¿ya? Hay otros discursos también excelentes de Correa, por ejemplo, ojo que no estoy hablando aquí de partidismo, si me cae bien, si me cae mal, sino que simplemente, vean, hablo de Correa y alguien empieza a gritar, por Dios. Correa, por ejemplo, en los primeros discursos, que tenían excelentes asesores, ¿ya? Que no voy a decir los nombres porque, obviamente, para evitarnos más problemas, los primeros discursos de Correa extraordinarios. O sea, esos discursos son increíbles.
súper bien estructurados, súper bien matizados y claro, y Correa era un excelente orador, ¿no? Es un excelente orador, etcétera, etcétera. Luego fue, tanto el equipo como él se fue como que medio bajando de nivel, ¿no? Pero digamos los primeros discursos de Correa excepcionales. Discursos así súper chéveres que ustedes pueden revisar así como para empezar a practicar y armar sus propios discursos. Está el Yes We Can, ¿no es cierto?, de Obama, que para mí es uno de los mejores discursos de la historia. Hay un discurso de Churchill también cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de discursos que ustedes pueden buscar. Histórico. Hay que entender también que los discursos son resultados de los momentos históricos, ¿no? O sea, son como consecuencia de esos momentos históricos. Y eso sobre respecto a los discursos. Ya. Continuemos, Fernando, por favor. Perfecto. Entonces, bueno, luego del segundo tema vamos a hacer otro espacito también para preguntas, si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces ya hablamos de esto, ahora vamos a conversar el segundo tema, que es este tema del debate, ¿ya? Generalmente, los candidatos tienen y están obligados, en la Constitución, ahora hay en la Constitución, en el Código de la Democracia, hay este tema obligatorio del debate, ¿no? En el debate, creo, no sé, me parece que es este fin de semana el debate que iba a ser el comercio, donde los candidatos aceptan, ¿no es cierto?, entrar en un debate. Y un debate básicamente es discutir un tema de opiniones diferentes. Un candidato nunca debería aceptar un debate improvisado, ¿no? Eso no existe, eso es una cosa de combinación de ideas, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero debate es cuando está estructurado, es cuando está organizado, es cuando hay unos ciertos requisitos, ¿no? Hay un acuerdo del debate. Entonces yo me pongo con las otras personas o los dos equipos, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo para que sus candidatos debatan. Entonces se establece una fecha, una hora específica, un lugar del debate, dónde va a ser el debate, un nombre del moderador, porque yo tengo que saber qué ideología tiene el moderador. O sea, si es que yo bueno, esto de presidentes es un poco más complicado, ¿no? Pero si mi candidato a concejal va a debatir con otro candidato a concejal, yo tengo que ver si es que va a una radio y esa radio, el moderador, qué tipo de ideología tiene, si es que es de izquierda, si es que es de derecha, cómo piensa, etcétera, porque va a ser que le va a ayudar más o menos a mi candidato. O sea, si es que voy a caer en una trampa, digamos, algo así, tiene que saber, ¿no es cierto?, nuestro candidato a quién se va a enfrentar, etcétera, etcétera. Los cargos de los candidatos, obviamente, que se van a debatir, los temas que se van a debatir. Eso es otra cosa muy importante. O sea, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de, qué sé yo, de pobreza, de las necesidades de la gente, vamos a debatir sobre el seguro social, vamos a debatir, qué sé yo, sobre un montón de temas, ¿no es cierto? Todos los temas que están ahí tenemos que saber y prepararle, obviamente, a nuestro candidato, o prepararnos nosotros como candidatos para poder hacer eso. Las preguntas, cómo van a ser abiertas, etcétera, etcétera, el desarrollo de temas. Entonces, el debate es un acuerdo. El debate es una cosa que está programada previamente para poderla hacer. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos del debate? Tiempos de duración, ¿no es cierto? Número de rondas del debate, quién va a hablar, etcétera, etcétera. Tiempo máximo de cada ronda. Tiempos de exposición, réplica contra réplica, etcétera, etcétera. Reglas de orden, seguridad, número de asistentes, formas de acreditación, determinación. Hay una cosa que es horrible que pasa, ¿no? Generalmente los candidatos que están muy arriba en las encuestas, ya, que se creen ya ganadores, no aceptan debatir con los que están muy abajo, ¿ya? Claro, los que están todavía abajo, y ahora, por ejemplo, con los candidatos que tenemos a la presidencia, tenemos 3 con opciones, ya posiblemente 4 con opciones, y el resto, ¿sí? O sea, hay como, y lamentablemente muchos son amigos, o algunos son amigos míos, que están ahí sin posibilidad de llegar. O sea, tenemos de los 16, tenemos 11 que están haciendo ahí, o sea, están básicamente llenando la papeleta, pero están en su derecho, eso también hay que decirlo. Ahora, esto no solamente pasa aquí en el Ecuador, porque uno puede decir, no, es que en el Ecuador que somos así, esta República Banana, no sé qué, no. En Estados Unidos también pasó lo mismo, ojo. O sea, hay un montón de candidatos. O sea, que 2 tengan posibilidades de los partidos más grandes. Y ojo, que Estados Unidos también está bajando, después de lo que pasó en el Capitolio, como que está bajando también a nuestro nivel, está pasando las mismas cosas. Entonces, también hay un montón de candidatos. O sea, inclusive había un candidato a la presidencia de la República, a la presidencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que era uno de estos que cantan...
¿cómo es? Rap, alguna cosa así me parece. También Kanye era West. candidato. Sí, y era candidato, o sea, entonces no es que aquí en el Ecuador nomás tenemos un montón de candidatos, en Estados Unidos también tuvieron un montón de candidatos que supuestamente era la mejor democracia del mundo, o sea, también tienen sus problemas. Entonces aquí tenemos ahora, ¿no es cierto?, un grupo de candidatos que tiene opciones y otro grupo de candidatos que no tiene opciones. Este grupo de candidatos que no tiene opciones, la mayor forma de brillar o la mayor forma de presentarse es tratar de debatir con los candidatos que tienen mayores opciones. Y obviamente, generalmente estos candidatos que tienen mayores opciones no asisten a los debates, que es el problema. Y es también equivocado. Recuerden ustedes cuando a Paco Moncayo le empezaron a sugerir que no asista a los debates, que no debata con esa chusma, ¿no es cierto?, que está por ahí tratando de ganarle y no sé cuánto, y por ahí una empresa de encuestas, el máximo, uno de los gurús respecto de la política le dijo: Paco, no salgas a la calle, cada vez que salgas a la calle y cada vez que debatas vas a perder puntos, etcétera, etcétera. Y por ahí Montúfar, ¿no es cierto?, empezó a hacerle la casita y empezó a salir y a decir, claro, yo sí le voy a ganar a Yunda y no sé qué y no sé cuánto, y al final le partió la votación. Quedó tercero y Montúfar quedó cuarto. ¿Ya? Entonces, esto de no asistir a los debates, etcétera, etcétera, también es contraproducente. O sea, necesita el candidato exponerse también, ¿sí? Y en ese tema de la exposición es cuando uno puede mejorar, ¿no es cierto? Y compartir las ideas y decir que no tiene miedo. Porque ahora, por ejemplo, ahí salió uno de los candidatos a decir, yo voy a ir a debatir con 4, y dijo una mala palabra, ¿no?, con 4 pendejos, ¿no? Voy a debatir con 4, con 3, con 7, no sé qué, o sea, se dan cuenta, o sea, ese es el nivel que tenemos ahora. Entonces los otros candidatos dijeron, no voy a debatir, y obviamente hay uno de los candidatos que sí probablemente si le ponen a debatir va a perder más votos, ¿no? Bueno, la estructura del debate. Esta estructura del debate es muy, muy importante porque es una consecuencia lógica, ¿no es cierto? Entra el moderador, da la bienvenida a los candidatos, a los participantes, ¿no es cierto? La dinámica de explicación, ¿no es cierto?, cómo va a ser el debate, explica las reglas, etcétera, etcétera. El desarrollo, cada uno de los candidatos expone, ¿no es cierto?, dice sus ideas, ¿ya? Su concepto, su visión, su plan de gobierno, etcétera, etcétera, cómo efectivamente va a cambiar el país, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego hay una contrarréplica, ¿no? Puede haber una contrarréplica, dependiendo de cómo esté estructurado el debate, hay respuestas, etcétera, etcétera, hay más tiempo, menos tiempo en las segundas partes, etcétera, etcétera. Luego hay un tema de conclusiones. Siempre las conclusiones, cuando uno debate, tiene que guardarse una historia, ¿no es cierto?, una anécdota, alguna cosa que llegue al corazón, porque si es que uno empieza bien y termina bien, o sea, el intermedio es como fugaz, ¿no? Es importante, pero no es tan importante como el inicio y el cierre. Igual en oratoria. Cuando el inicio que ustedes hacen y el cierre de la oratoria es fundamental. O sea, es una cosa impresionante. Si ustedes al final llegan con alguna historia, con alguna cosa que llegue al corazón de la gente, entonces la tienen ganada. Entonces, el cierre y un cierre general que le corresponde al moderador. Nos estoy agradeciendo al público, bla, 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 bla. Entonces, esta estructura es súper importante que ustedes se acuerden porque resulta de una conclusión lógica, ¿no es cierto? Ya. Vamos, entonces los candidatos deben apegarse al contenido de los temas. Esto es otra cosa y vuelvo y repito. O sea, el candidato que gana es el candidato ordenado. Es el candidato disciplinado, el candidato que hace las cosas que le dice el equipo que tiene que hacer. O sea, porque recuerden ustedes que tienen un candidato no es una persona que coge ahí y ya. No, no, no. Candidato es la punta de lanza, ¿no es cierto?, de un equipo de trabajo, de un montón de gente que está atrás de él, ayudándolo, apoyándolo, inclusive en temas de vestimenta, en temas de comunicación, qué sé yo, en agendas, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de gente, ¿no es cierto?, que está ahí atrás, ayudándole al candidato, ¿no es cierto?, haciéndole que sea esta punta de lanza o este producto final, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, tiene que ser súper ordenado, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo de los perfiles de los candidatos, y en general, ¿no es cierto?, las palabras obscenas, las alusiones personales, etcétera, etcétera, son muy malas. Pero siempre es bueno, en esto de alusiones personales también, evitar calificativos
demasiado fuertes, ¿no? Pero sí está un poco permitido, y esto es un poco más del tema de los debates ingleses. Los ingleses son expertos en los calificativos. O sea, si ustedes ven los debates que hay en la Cámara de los Comunes, ahí en Inglaterra, es maravilloso. O sea, escuchar los calificativos, las dobles sentidos, las cosas que tienen ellos, es fantástico. O sea, y cultísimo, ¿no? O sea, es un nivel súper alto, pero se les escucha y suena súper, súper bien. Es una escuela ahí como para aprender el tema del debate. Entonces, bueno, si es que ustedes se van a equivocar, etcétera, etcétera, van a tener llamados de atención y todo lo demás, porque es un tema estructural. Ahora, la preparación para los debates, obviamente, si van a debatir de temas específicos, tienen que tener un documento específico hecho por expertos, o ustedes desarrollar un paper, ¿no es cierto?, muy bien estructurado de cuáles son los temas y cómo los van a debatir, etcétera, etcétera. Ya les digo, con información veraz, si ustedes se equivocan en un número, en una cifra, van a tener problemas. Esto es súper importante, ¿no es cierto? Y sobre todo, defender sus ideas. O sea, las ideas en general se tienen que defender con argumentos. Ya vamos a ver el tema de la argumentación jurídica. Con argumentos, con temas lógicos, con cosas que funcionen, ¿no es cierto? Que le funcionen en la mente de la gente. No pueden inventarse cosas. O sea, esto de que se inventen temas es contraproducente, y ustedes ya han visto, y lo que hemos comentado también ahora, ¿no es cierto?, que se inventan las cosas. Cuando se inventan las cosas, o sea, salen horribles, o cuando se salen de los libretos que están previamente establecidos, ¿no es cierto? Se arman temas muy, muy, muy problemáticos. A ver, otra cosa también que es importante es que no necesariamente, les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que el partido en el que yo pertenezco está a favor del aborto, y yo personalmente no estoy a favor del aborto. Entonces va a ser bien difícil, ¿no es cierto?, que yo pueda expresar el pensamiento de mi partido. Pero claro, ustedes podrán decir, no, pero es que ¿cómo va a decir eso si es que está a favor o no a favor del aborto, etcétera, etcétera, de acuerdo a sus convicciones y todo lo demás? Sí. O sea, pero hay veces en que uno no puede coincidir siempre con los pensamientos del equipo. Pero si el equipo tiene más razón y hay una argumentación más fuerte, o sea, yo tengo que defenderle al equipo, ¿sí? Yo tengo que defenderle al equipo. Es como los abogados cuando tienen que defenderle a un criminal, por ejemplo. O sea, puede ser que no estén de acuerdo con el criminal, pero tienen que argumentar al respecto de la defensa del criminal. Entonces, eso también toca muchas veces en política, ¿no es cierto? Puede ser que yo no esté muy de acuerdo con ciertos temas, pero me toque defender porque es parte de mi ideología o parte de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también hay que trabajarlo mucho con pinzas, ¿no? O sea, llegar a acuerdos con los candidatos en eso. Cuida tu lenguaje para evitar expresiones informales, como ya habíamos dicho. Realiza una conclusión a la que llegas a través de argumentos, ¿ya? Aprende tus argumentos y ensaya frente al espejo con familiares, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una cuestión muy importante. Las duraciones del debate, ¿no es cierto? Durante el debate uno tiene que tener una postura, una comunicación eficaz, ¿no es cierto? Que nos sirva para, ya estoy con una muletilla, esto no es cierto, para lograr hacer este tipo de cosas. Grabarse, ¿no es cierto? Verse, etcétera, etcétera. Expresar con claridad, no usar expresiones informales, exponer argumentos, esto es súper importante, ¿no? Que todo lo que habla y diga sea totalmente adecuado. Durante el debate, no se pongan nerviosos, porque si uno se pone nervioso al respecto, se siente. O sea, si uno le puso nervioso a la persona que está debatiendo, ya le ganamos, porque la gente siente eso, ¿no? Es como que decían de los perros, de esos perros que sienten el miedo. Sí, uno siente. O sea, si ya le ganaron al debate, ¿no es cierto? Ya se puso nervioso y ya está. Si es que se enoja, han escuchado esto de que el que se enoja pierde, ¿ya? Eso es así. O sea, si en el debate yo logro con alguna frase, con alguna cosa, lograrle enojar, ¿no es cierto? Que no sea grosero, ¿no? O sea, porque la gente dice, este loquito, se puso loquito, le ganamos el debate. Algún maestro me decía una frase que me encantaba, que decía, no tomes decisiones cuando estés enojado, ¿ya? Ni ofrezcas cosas cuando estés feliz. Es una cosa que me ha llevado toda mi vida. No tomes decisiones cuando estés enojado, ni ofrezcas cosas cuando estés feliz. Entonces, esta parte de las emociones, ¿no? Entonces hay que saber un poco administrarlas siempre. Entonces, siempre estar tranquilo, siempre saber escuchar, siempre ver por dónde, en un debate, por dónde tú puedes tener una ventaja, siempre ser mucho más analítico,
Pero ustedes van a decir, pero la política es pasional y no sé qué. Sí, o sea, se expresa de forma pasional. Pero internamente la estructura es absolutamente inteligente, absolutamente racional, ¿sí? Se expresa de forma, alguna vez, si ustedes alguna vez les logran relacionar o conocer un poco más de fondo a Abdalá, Abdalá es una persona absolutamente racional hasta cuando toma esa actuación que él tiene de loco, ¿ya? En cámaras, etcétera, etcétera, ahí se vuelve loquito. Pero generalmente no se le ve muy, muy racional y una persona muy culta, etcétera, etcétera. Es un contraste muy interesante. Siempre hay que escuchar a los demás, el tono de hablar, cuando ustedes les digan algo, inclusive cuando les insulten, escuchen, porque puede ser que por ahí haya un elemento que uno puede utilizar, ¿no es cierto?, para mejorar. Cuando a uno le dicen algo, siempre tiene que escuchar. Uno cuando está, por ejemplo, con los candidatos, tiene que escuchar a los opositores siempre. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo me están cayendo? Porque esa es mi forma también, no tomarlo de forma pasional, sino escuchar cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que me van a ayudar. Había una frase por ahí que decía algún maestro, no escuches a la mosca dorada ni al elefante lanuno. O sea, la mosca dorada es esta gente que te alaba. Te dice, sí, qué bestia, eres un lindo, eres un bello, qué bien hablas, que no sé qué. Entonces hay que escucharles, sí, pero sin mucho tema, ¿no? Los emperadores romanos, ¿no es cierto?, cuando salían al público, ¿ya? Iban en sus carrozas y todo el mundo les aclamaba. Tenían un esclavo en el oído que le iba diciendo siempre, vanas, vanitas, vanitatis. Vanas, vanitas, vanitatis. Vanas, vanitas, vanitatis. Vanidad, vanidad, pura vanidad, ¿no es cierto? Entonces el emperador no se la creía, porque le iba ahí con el esclavo que le iba diciendo en el oído, ¿no? Vanas, vanitas, vanitatis. Y tampoco el elefante lanú, ¿no es cierto? De este que va y pisotea, ¿no? Que va y les critica y les dice está mal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a los dos hay que tenerles así como escucharles, porque puede tener alguna cosa por ahí, pero no hacerles mucho caso. Entonces, vamos al tema de preguntas, ¿sí? Por el tema del tiempo que se nos está yendo ya. Sí, justamente hay una pregunta de Carla Naranjo que dice, con 17 candidatos, ¿considera que es pertinente realizar un debate? Sí, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, el comercio ha pedido a todos los candidatos que vayan. Lamentablemente por temas de agenda y por prioridades, ahorita recuerden que estamos a un mes a menos de un mes de que ya se acaben las elecciones. Entonces, los candidatos tienen un montón de prioridades. Hay zonas que todavía están indecisos. Por ejemplo, hay una parte de Guayaquil, hay el sur de Quito, Manabí, etcétera, etcétera. O sea, hay unas ciertas zonas que están todavía que no han logrado cuajar el voto. Entonces, decirle a un candidato, vaya, debata con los otros versus, oye, ándate a Manabí o ándate a Guayaquil o ándate a estas zonas donde necesitamos trabajar. Entonces, va a ser bien difícil. O sea, es bien difícil que se logre hacer eso. Por otro lado, el tema metodológico. Como acabamos de decir ahorita, el tema del debate es un tema organizado, es un tema que se necesita profundizar, se necesita mucho tiempo. Entonces, que los candidatos ahorita que están arriba de la campaña puedan darse ese tiempo y que lo hagan, va a ser complicado, Y obviamente los otros 11 candidatos que digo yo, que no tienen mucho que hacer ahí, para ellos es ponerse en la plataforma, o sea, es hacerse público, es aprovechar, ¿no es cierto?, la oportunidad que les dan para estar ahí. Y hay gente que busca eso, o sea, busca notoriedad, o sea, de los 11, muy probablemente que muchos de ellos lo que buscan es notoriedad, o sea, hacerse visibles. Yo no sé si ustedes se acuerdan o los que no se acuerden, había un candidato que se llamaba el doctor Laminia, ¿ya? Y su campaña se basaba era un candidato para alcalde de Quito, su campaña se basaba en, yo le conozco al doctor Laminia, ¿ya? Y claro, o sea, él tiene un hospital en Cotocollao, ya se hizo famoso, pues, o sea, porque todo el mundo hablaba de yo le conozco al doctor Laminia. Entonces hay gente que busca esa notoriedad. Entonces va a ser bien difícil el tema del debate, va a ser bien difícil. No sé cuántos vayan, lo importante es de que
o sea, sacar alguna cosa de ahí, digamos, pero no creo que el debate vaya a influenciar mucho sobre las expectativas de la gente en el tema de la toma de su voto, ¿no? Y creo que fue un error ponerlo en la ley, el tema del debate. No hay más preguntas, Fernando. Si alguien quiere intervenir, también nos pueden levantar la mano y lo hacen directamente con el expositor. Continuemos, por favor. Solo una cosita antes de continuar, muchachos, Sí, Jaime. yo les quiero comentar a todos los participantes que estamos aquí, aparte de recibir información y capacitarse, el objetivo del observatorio también es que mostrar sus participantes, es decir, que ustedes también puedan y tengan la posibilidad de utilizar esta plataforma para mostrar sus liderazgos y maximizar sus vocerías. Así es que otra vez les invito, por favor, a participar. Tienen la oportunidad de interactuar con un excelente panelista de manera directa. Entonces, quienes quieran hacer preguntas, solo levantan la manito y nosotros les damos paso. Muchas gracias. Continuemos, por favor. Ya, listo. Entonces, como no hay más preguntas, sigo, ¿ya? Bueno, vamos a topar rápidamente este tema de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque la argumentación jurídica para políticos resulta de una consecuencia lógica, ¿no es cierto? Y yo necesito que tanto mis argumentos para el debate como para la oratoria tengan una consecuencia racional, ¿no es cierto? Y para eso se hizo la argumentación. Entonces, la argumentación se basa en una especie como de matemáticas lógicas, ¿no es cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, el primer esquema argumentativo, ¿ya? Y les vamos a poner un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, Pedro, tú no puedes votar porque eres menor de edad. Entonces, esta es una argumentación. ¿Por qué es una argumentación? Porque pasa de una premisa, ¿no es cierto? Los mayores de edad son los que pueden votar. Entonces, si tú eres un menor de edad, en consecuencia lógica, Pedro no puede votar. Entonces, ustedes van a decir, oye, pero sí, eso es lógico. Sí, lamentablemente muchas de las estructuras y muchas veces los argumentos que se hacen o los argumentos que se escuchan por parte de los candidatos no necesariamente son lógicos o tienen una argumentación. Entonces, ahí es cuando se tiene problemas. Entonces, esto se lo puede resumir, ¿no es cierto?, con una especie de matemáticas. Entonces, M es el individuo, M son los individuos menores de edad, P son los individuos que pueden votar y S es Pedro. Entonces, si la premisa es M, si todos los M son P, la premisa S es M, conclusión S es P. Entonces, cuando yo hago mis argumentaciones, tienen que tener una consecuencia lógica, ¿no? Tienen que tener este alineamiento donde yo puedo manejar de mejor manera. En derecho es súper importante que nosotros hagamos eso, ¿no? Entonces, yo tenía un profesor en la Universidad Católica, porque también estudié Derecho, que decía, Emilio Cerezo se llama. No sé si todavía está de profesor, pero bueno, nos torturaban. El primer año el propedéutico era una tortura. El que pasaba eso probablemente yo sentía que se graduaba en esto de la lógica aristotélica. Entonces, entonces, esto es una consecuencia lógica, ¿no es cierto? Si A, entonces B, en el caso de A, por lo tanto B. Este es el modus ponendis. Entonces, si mi caso es A, entonces es B, y si A, entonces es B, ¿sí? Ustedes pueden decir, pero sí, eso es lógico, es como las matemáticas, ¿no es cierto? Sí, pero así es como uno tiene que estructurar los discursos. Si Pedro asesinó a Juan, entonces necesariamente Pedro estuvo en Nueva York el 3 de diciembre. Estoy tomando los casos del libro, ¿no?, donde saqué esto. Se ha podido probar que Pedro asesinó a Juan, por tanto, Pedro estuvo en Nueva York el 3 de diciembre. Entonces, estas son las consecuencias lógicas y la forma de argumentación que nosotros, desde el punto de vista lógico y político, tenemos que armarlos de esa manera. Bueno, está el silogismo, por eso les decía que simplemente los voy a mencionar. Está el silogismo jurídico, ustedes van a tener acceso un poco más a esta información, entonces pueden profundizarla un poco más. Si María firmó el modus tollens, ¿no? Si María firmó el contrato de compra-venta ante notario, tiene que existir un registro de dicho acto. Pero si no existe ese registro, si no existe el documento, entonces es falso, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer. Hay un silogismo disyuntivo también, ¿no es cierto? Por tanto, hay una negación. Pedro estaba en Monterrey o en Bogotá el día 3 de diciembre. No hay otra posibilidad. Ahora bien, se ha demostrado que Pedro no estuvo en México ese día, de manera que sí tuvo lugar. Pedro estaba en Bogotá el 3 de diciembre. Entonces, o estuvo en un lado o estuvo en otro.
O sea, eso también es muy importante porque ustedes cuando arman los discursos y empiezan a no utilizar este tipo de herramientas lógicas, ¿no es cierto? Si no es un discurso lógico, armado estructuradamente, se van a notar estas diferencias y vamos a tener problemas. Un silogismo hipotético, ¿no es cierto? Si se permite la reelección indefinida de cargos de presidente de la República, entonces muchos grupos políticos y sociales se sentirán amenazados. Y si muchos grupos políticos y sociales se sienten amenazados, entonces manifestarán su descontento en las calles y los medios de comunicación. Por lo tanto, si se permite la reelección indefinida del cargo de presidente de la República, entonces muchos grupos políticos y sociales manifestarán su descontento en las calles y los medios de comunicación. ¿No es cierto? Dilema constructivo, A o B, ¿no? O Juan está en Antártida o en Dubái. Si Juan está en Antártida, entonces está en un sitio muy frío. Si Juan está en Dubái, entonces está en un sitio muy caluroso. Por lo tanto, Juan está en un sitio muy frío o está en un sitio muy caluroso. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Eliminación de la disyunción, A o B. Si A, entonces C. Si C, entonces C. Por lo tanto, C. O Juan está en Antártida o está en Alaska, ¿sí? Si Juan está en Antártida, entonces está en un sitio muy frío. Si Juan está en Alaska, entonces también está en un sitio muy frío. Por tanto, Juan está en un sitio muy frío. ¿De acuerdo? Si la ley esta nos va a beneficiar y la otra ley nos va a beneficiar, entonces las dos leyes nos van a beneficiar. Entonces, ese es el tipo de argumentación que uno tiene, ¿no? El otro, la argumentación por las consecuencias, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto. Aprobar la ley que permita que la producción y comercialización de la marihuana, ¿ya?, por parte del Ecuador contribuirá a reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos o medicinales. Consecuencia positiva. Por tanto, debemos aprobar dicha ley, ¿ya? Ahora, también hay por la consecuencia negativa. La legalización del uso de comercialización de la marihuana estará acompañada de una disminución de la percepción del riesgo que tiene el consumo de sustancias. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no debe legalizarse su uso de comercialización de la marihuana. Entonces ahí es donde yo voy argumentando, ¿no es cierto? Abductivos o mejor explicación. Entonces siempre va a haber una mejor explicación. En este ejemplo que les pongo es si es que llega María a las 8 de la mañana a la casa de Juan y se oye una discusión y después se oye un disparo y después se le ve a María que sale corriendo de la habitación. Probablemente María asesinó a Juan o a Pedro en este caso. Esa es una consecuencia y los fiscales, etcétera, etcétera, siempre hacen esta explicación de las consecuencias lógicas. Entonces, hay una consecuencia lógica por parte del fiscal, ¿no es cierto?, de la conclusión que va sacando. Argumentos por signos, ¿cierto? La premisa X es un signo de suceso S, la conclusión S ha tenido un lugar. Hay largas marcas de frenado en el pavimento en el sitio donde ocurrió el accidente, por tanto el vehículo iba a exceso de velocidad. Entonces, si yo veo marcas, ¿no es cierto?, en la calle y veo el carro que está al otro lado, probablemente esas marcas son hechas por el carro. Analogía por razonamiento general, ¿no es cierto? O sea, si todos los humanos, ¿no es cierto?, que tenemos características similares, cuerpos similares, tenemos actitudes similares ante estímulos semejantes, que yo tengo estar, por lo tanto, es posible y plausible que todos los otros humanos también tengan estos estados mentales, ¿no? Refutación por analogía, ¿no es cierto? Y esto pasa mucho, ¿no? Cuando todos los argumentos no tienen consecuencia, o sea, no son lógicos. Entonces, se escuchan ciertas cosas y a veces funcionan. Es lo que hizo Bucarán, ¿no es cierto? Para presidente voten por cualquiera, dice. Pero para asambleísta de puro HP, ¿no es cierto? Voten por Abdalá. Entonces, ustedes van a decir, oye, pero ¿esto qué tiene de lógico? Nada. No tiene de lógico nada. Pero es una forma, ¿no es cierto?, de impactar. Y esto es una forma totalmente rebatible. O sea, cuando no hay consecuencias, ¿no es cierto?, uno puede debatir, rebatir, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Un cisne es blanco, el cisne 2 es blanco, el cisne N es blanco, entonces, por lo tanto, yo puedo concluir de que todos son blancos. Ahora, esto no quiere decir que esté bien, porque puedo decir, el político X es ladrón, el político Y es ladrón, el político Z es ladrón. En consecuencia, conclusión, todos los políticos son ladrones. No es así, esto es una generalización. No es un argumento eso. Eso también hay que tomar en cuenta, porque no todos los políticos son ladrones. Y uno puede demostrar de que no todos los políticos son ladrones, ¿sí? Y si tú puedes demostrar eso, entonces no todos son ladrones.
pero sí puedes demostrar ciertas cosas, ¿no es cierto? De que algo tiene una repetición de consecuencia. Eso es un argumento inductivo. Esquemas generales en el razonamiento probatorio. Entonces, esto también lo voy a decir muy rápidamente, ¿no es cierto? Argumentos a partir de una posición privilegiada de conocer algo. Entonces, uno utiliza un experto, ¿no es cierto? Y esto utilizamos desde tiempos inmemoriales. Cuando decía Santo Tomás, ¿no es cierto? Santo Tomás dijo esto, entonces debe ser cierto. Luego era la Biblia, ¿no? La Biblia dice esto, por lo tanto debe ser cierto. Pero la posición privilegiada es la posición de un experto, ¿sí? Es el experto, vamos a también hablar del experto, cuando hay una posición de conocimiento, ¿no es cierto?, donde se puede demostrar que es así. Argumentos a partir de testigos, obviamente, el testigo va y dice, o sea, yo lo vi, hizo esto, hizo de esta manera, etcétera, etcétera. Argumentos a partir de instrumentos públicos, dar fe, ¿no es cierto? Miren, aquí está la escritura pública donde el Señor, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, todo instrumento público es casi innegable. Y esto se ayuda mucho. No sé si ustedes han visto en la televisión, etcétera, etcétera, cuando aparecen con papeles. Eso es súper, súper impactante. Impacta mucho. Ustedes van con un grupo de papeles y aquí están los documentos por los cuales yo demuestro que el fulano de tal hizo tal cosa, ¿no es cierto? Y le voy a dejar una copia, señor entrevistador, a usted para que usted los revise los documentos. Entonces, siempre el tema de los documentos es muy fuerte, ¿no? Afecta mucho. Argumento a partir de criterio de un experto, obviamente fulano de tal, que es experto en esto, entonces él nos puede ayudar en esto y generalmente, ¿no? O sea, uno y las personas generalmente lo hacen como cierto, lo asumen como cierto, como verdadero. Argumento ad hominem, ¿no es cierto? El testigo señala que vio cuando Juan le entregó una panela de droga a Pedro. No obstante, se ha probado que el testigo tiene una larga enemistad con Juan y otras ocasiones no ha acusado falsamente, por lo tanto debemos desechar su testimonio. Es cuando ya son enemigos. Entonces, cuando ya son enemigos, ya uno puede demostrar, ¿no es cierto?, que son enemigos, y esto se ve mucho en las películas, ¿no? Lo que pasa es que esa persona tiene un problema con esta persona, por tanto, no se debería tomar el testimonio de XX, y se anulan los testimonios a veces, ¿no? Argumento a partir de grabaciones, obviamente tienen una grabación. Nosotros somos muy, muy buenos para ese tema de grabación. Ahora con el tema de las redes sociales se escuchan grabaciones de todo tipo, ¿no? Entonces la grabación también es un tema. Ahora, legalmente, desde el punto de vista jurídico, la grabación tiene que tener ciertas características, o sea, que ha sido grabado por mí, con autorización de juez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en política toda grabación vale. Esquemas a partir de muestras físicas, obviamente. O sea, yo demuestro que es hijo de fulano de tal porque hay la prueba de ADN, etcétera, etcétera. Entonces, esto funciona de esta manera. Entonces, no sé si tengan preguntas generales. ¿Sí? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Justamente en esta parte de a lo que se refiere con las grabaciones, en política todo es permitido. O sea, digamos que uno va transitando por las calles, ¿no? Y encuentra a un ciudadano indignado porque, bueno, es verdad, los politiqueros viejos a los jóvenes nos han desilusionado esta vida y la otra, pero en la parte de que nosotros nos generamos empatía y nos ponemos en la posición, por ejemplo, de un vendedor ambulante que se levanta a 7 de la mañana y va a su casita y llega a las 10 de la noche. Entonces, partiendo de ese punto, le hacemos una grabación, le decimos, cuéntenos su historia. Entonces, la historia que les acabo de mencionar, llegamos a casa, vemos todo, escuchamos la grabación y se la puede subir en las redes sociales. Sí, claro. Y no sería algo como, digámoslo, si no hay la autorización de esa señora, o bueno, no se está de una o cierta manera haciendo nada mal o no, pero no se le ha pedido la autorización. ¿Es posible hacerlo? Sí, o sea, de hecho, todos los medios de comunicación que tú has visto en la televisión, ¿no es cierto?, donde salen bueno, ¿y cuál es su opinión al respecto de eso? Entonces, la persona, en el momento en que te dice su opinión, en ese momento está aceptando tácitamente, ¿no es cierto?, que se le publique las opiniones que dice. ¿Ya? Ya, muy Está gentil, aceptando. muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nelly Baldeón tiene levantada la mano desde hace un tiempito. No A sé si ver.
Muy buenos días. En tema de minorías, sabemos que hay demasiados políticos, ¿verdad? Entonces, en tema de minorías, ¿cómo podemos hacer nosotros un cálculo? A ver, o sea, ¿cuál sería el porcentaje o cuál sería la influencia de esos minorías, de esas minorías para ver si en una posible segunda vuelta, cómo sería la situación? A ver, como su propio nombre lo dice, en el tema de las minorías es muy complicado de que un candidato con altas posibilidades de llegar a la presidencia tome, sino conceptos generales. Por ejemplo, nosotros vamos a defender al pensamiento o a las comunidades indígenas, por ejemplo. O nosotros estamos de acuerdo con ciertas cosas, ¿no es cierto? O ciertos derechos que tienen los grupos LGTBI, o sea, de modo general. Porque recuerden que las minorías para un candidato que necesita llegar a una segunda vuelta con un 23, con un 24%, las minorías no representan una base de votación muy grande, ¿ya? El candidato que está trabajando sobre este tema mucho, por ejemplo, es Yacu, ¿no? O sea, Yacu, la comunidad indígena, toda la comunidad indígena en este país desde el 7%. 7% de la población es indígena, pero con 7% Yacu no pasa a la segunda vuelta. Entonces, él necesariamente tiene que ampliar su base de votación, ¿ya? Y si quieres llegar a la segunda vuelta, tiene que llegar a un 12 o un 13, 14, 15, porque no todos los indígenas van a votar por él. O sea, tiene que llegar a un gran grupo poblacional, ¿no es cierto?, donde están más minorías, o sea, donde están otros grupos de necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando el discurso se tiene que ampliar, ¿ya? Un candidato o un político que quiera llegar por las minorías la tiene bien complicado si es que no hace una ampliación de su base de votación, básicamente. Entonces, sí, está bien que represente a grupos indígenas, que represente a afroamericanos, que represente a LGTBIs, etcétera, etcétera. O sea, está muy bien, o sea, me parece perfecto. Pero tiene que necesariamente en su discurso, en su forma, en lo que tiene que hacer una ampliación de su base de votación si quiere llegar a un puesto de votación popular. Esa es mi opinión. Tiene levantada la mano Pedro Torres, por favor, adelante. Un poquito de esto de la política, yo quería preguntar sobre las intervenciones de los políticos, o sea, ¿por qué se enfocan más a lo que es la politiquería, si se cree que se puede dar, y no a defender las propuestas que están proponiendo en el plan de gobierno? Un poquito, por ejemplo, como usted mencionó, los políticos se comienzan a inventar cosas a la par de que están en las entrevistas para poder adaptarse, no sé, a un enfoque de que ya han estudiado, tal vez. Entonces, eso quería preguntar. Sí te entiendo la pregunta. A ver, generalmente todos los políticos que uno les hace seguimiento, ¿no es cierto? Ahorita, como les decía, hay como de hecho, cinco candidatos que tienen opción y que se les hace el seguimiento de sus discursos. Todos los discursos que tienen, los discursos formales que tienen ahorita los candidatos son producto de un plan de gobierno. Ese plan de gobierno está estructurado y hecho, como les decía, por técnicos, ¿no? O sea, gente que preparó, que desarrolló documentos, etcétera, etcétera. Esos documentos se los pasa, ¿no es cierto?, a las personas que hacen los discursos. Pasa por un proceso de comunicación y llega al candidato. Entonces, el candidato se aprende estos discursos, ¿no es cierto?, de las cosas que tiene que hablar, que tiene que opinar, porque son parte de su plan de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? El problema es que los candidatos son seres humanos, ¿ya? Y estos seres humanos, como están, si ustedes ven las agendas de los candidatos, tienen 4 o 5 entrevistas diarias, ¿ya? Los candidatos a presidentes a veces hasta más, pasan todo el día ahí pegados en el Zoom, dando entrevistas a medio mundo que quiere, especialmente los candidatos que tienen opciones, están todo el día, casi todo el día dando entrevistas y están hablando y hablando y hablando, pero lamentablemente a veces no son disciplinados. Por ejemplo, Lasso es uno de los candidatos más disciplinados que hay. Y ahí está, después de eso podríamos decir que Yacu es el segundo y el más indisciplinado, que ahora ya lo están disciplinando, es Arauz. Pero están todo el día hablando. Están todo el día hablando, y mientras están hablando, ¿no es cierto?, se les ocurre cosas. Y cuando se les ocurre cosas es cuando empiezan a hablar de cosas que no están dentro de sus libretos,
y es donde sale todos estos temas que al final se hacen memes, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces ahí se reúnen los cuartos de crisis a ver qué vamos a hacer con lo que dijo el candidato. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces la politiquería, etcétera, etcétera, en esta campaña ha habido ataques, no han sido tan groseros como porque antes había unos ataques mucho más groseros, ¿no? Esta campaña no ha sido tan agresiva, no ha sido tan grosera, tal vez por lo rápido que es, tal vez por lo rápido que están sucediendo las cosas, no se han atacado tanto, ¿no? Sí ha habido cosas groseras, ha habido unos memes groserísimos, pero más por este tema de las redes sociales que por enfrentamientos o confrontaciones directas de los candidatos, ¿no? Entonces, politiquería siempre va a haber. O sea, hay aquí, hay en Estados Unidos, solo en China nomás creo que no hay este tipo de ataques así tan fuertes. Pero en el resto del mundo la democracia funciona así. Yo tengo una pregunta y no sé si es la última, estimado Fernando. Justo hemos visto, más bien muchísimas gracias y felicitar estas excelentes ponencias que hemos recibido. Hemos visto que los discursos políticos no son simplemente ideas del político que salen. Hay todo un equipo de trabajo que está atrás para expresar una idea y conectar con la gente. Y se trabaja día a día porque no todos los días los políticos tienen el mismo público. Ahora, yo quiero preguntar, nosotros tuvimos el ejemplo de Abdalá, que para presidente cualquiera y para asambleísta tal. Tenemos, por ejemplo, el tema de Lazo. ¿Cómo vamos a decir que van a votar por Alvarito, ya Quechú, etcétera? Y hemos tenido otros ejemplos, como yo quisiera citar el de Herbas, que a final de año llega en un scooter, se baja y está vestida de viuda. Yo pienso que sin duda la comunicación política debe ser creativa, pero justo que topamos este tema de la politiquería, no sé si los políticos para comunicarse con los jóvenes rayan en lo ridículo. Y eso yo no sé si tiene un impacto posterior a que los jóvenes y las generaciones posteriores que quieren introducirse en la política tienen este semblante principal y lo toman a mal. Entonces, yo quisiera, no sé si hay un poco comparar con lo que decíamos, a lo mejor los discursos anteriores eran muy acartonados y de cierta manera tenían muchas letras por detrás, ¿no es cierto? Palabras rebuscadas, etcétera. Ahora las figuras presidenciales, como decíamos, como Obama, son bastante sobrias, sin embargo conectan. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tú nos podrías dar a nosotros como jóvenes para construir nuestros discursos y también para conectar con algún político? Porque como digo, muchas cosas llaman la atención, pero no hay fondo, están muy vacías. En cambio, otras son demasiado acartonadas. Sin embargo, nosotros ahora vamos a ser los nuevos políticos. ¿Qué nos recomendarías a nosotros, a los jóvenes, para conservar esta postura de un líder, esta sobriedad que creo yo se necesita en la política y sin embargo ser creativos y conectar con la gente? Ya, a ver, realmente yo me atrevería a decir que probablemente el discurso de Obama sea el fin de un gran elemento discursivo, ¿sí? Recuerden que para la campaña de Obama ya se involucró uno de los directivos de Google, ¿ya? Le apoyó a Obama y al Partido Demócrata en la introducción de todo este tema de redes sociales y le ayudaron cualquier cantidad. O sea, estamos hablando de uno de los genios de la tecnología que le ayudaron para introducir en la política el tema de redes sociales. Entonces, fue el fin y el inicio, digamos, de un cambio generacional. En este momento la gente está recibiendo comunicación, información, bueno, que eso puede ser tema para otro curso, pero brevemente, ¿no? Está recibiendo información más de las redes sociales que de los propios padres y de las propias escuelas, ¿no? O sea, todo el mundo está conectándose al YouTube, está conectándose a las redes sociales y uno está revisando el WhatsApp 2 o 3 veces al día, si no es más, ¿sí? De hecho, ahorita, por ejemplo, muchos de los que están viéndome o escuchándome están ahorita revisando sus redes sociales, ¿no? O así multitasking, están haciendo varias cosas a la vez. Entonces, son breves segundos, breves momentos donde la gente va a recibir información. Entonces, la recomendación es la siguiente, ¿no es cierto? A los jóvenes, la imagen del joven refleja
¿no es cierto?, una imagen más informal. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer un contrapeso. Entonces, si la imagen del joven es más informal, necesitamos darle más formalidad al joven. Entonces, un buen discurso, un joven que sepa manejar un buen discurso, un buen conocimiento de las cosas va a impactar. Ya. Si es que el joven empieza a hablar de tonterías y hacer tonterías, ¿no es cierto?, le va a perjudicar, ¿sí? Si es que tú eres más viejo, ser un poquito más informal, hacer un poco más de chistes, utilizar más la jovialidad te va a ayudar. Sí me explico. Entonces, todo depende de la construcción que nosotros estemos haciendo de la persona. Entonces, cada uno tiene que buscar, cada uno de ustedes como candidatos tienen que buscar el enfoque. Si son jóvenes, si son de minorías, como había la pregunta que me hacía, si son de ciertas minorías, entonces hay que hacer una construcción. Recuerden que esto es como un producto. Es feo lo que estoy diciendo, pero es así. Es como un producto de mercado. O sea, yo tengo que buscarle a ese producto cómo le puedo encontrar y buscar y sacarle la mayor cantidad de cosas que puedo utilizar, ¿no? Pero ya les digo, o sea, para los jóvenes tienen que educarse, o sea, tienen que educarse, tienen que aprender a hablar, tienen que ser más formales, tienen que verse más seguros, para los jóvenes, ¿no? Tienen que ser, inclusive hasta este discurso medio acartonado les puede ayudar algo, ¿no? Entonces, hay que ver. Para los viejos es al revés, o sea, que se vean más joviales, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va el tema. Pero básicamente estudien, o sea, estudien, aprendan, lean historia, vean, en Netflix ahora hay unas cosas maravillosas de historia, ¿ya? Que lo pueden ver, o sea, aprendan. Si es que no les gusta leer, vean películas de biografías de la vida de tal o cual otro político, etcétera, etcétera. Necesitamos ahorita que la juventud se empate, ¿no es cierto?, con este contexto histórico. Muchas de las personas que estamos metidos en política y lo que vemos en las encuestas es que vemos una juventud desconectada de la política, desconectada de las cosas, desconectada de la información, no ven las noticias, no leen los periódicos, no leen revistas. Entonces, vemos en general que hay una juventud desconectada de lo que pase, más preocupadas de su desarrollo personal, más preocupadas de su multitasking, más preocupadas de cosas intrascendentes, ¿ya? Entonces, claro, o sea, tener esta oportunidad de dirigirnos a un grupo de jóvenes que quieran prepararse para la política, para todos los que estamos participando en esto, es una cosa fantástica, ¿no? Y lo cual les agradezco a todos de este tema. Bueno, para ir un poco terminando, vamos a dar paso a uno de los integrantes de la escuela para comentarios finales. Adrián Maya, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. ¿Se me escucha bien, tal vez? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Un gusto con todos, un gusto poder compartir este tipo de espacios con ustedes. Y pues se me ha pedido realmente que dé mi punto de vista sobre dos puntos. Primero sobre la clase y segundo sobre la escuela. Y me gustaría comenzar con información, ya que recién acaba de finalizar. Y realmente me parece muy, muy nutritiva la información que hemos adquirido el día de hoy, ya que son los elementos claves que nosotros debemos tener, aprender y entender para poder ejercer la política dentro de un proceso electoral. Recordemos que la comunicación es el pilar fundamental y es lo que va a sostener que nosotros mantengamos el puesto el cual vayamos a ocupar, que nosotros obtengamos el objetivo el cual logremos conseguir. Entonces, el día de hoy la información que hemos adquirido es realmente elemental. Entonces, lo que yo sí sugeriría es que hayamos tomado notas respecto a todo esto, porque como les digo, oratoria, debate, el tema también de argumentación jurídica son elementales. Y reitero, la comunicación es importantísima y hoy se han llegado a cubrir estos espacios que realmente tal vez no hemos tenido claros del todo y además elementos primordiales para poder entender cómo comunicar de una mejor manera y llegar a cumplir lo que nosotros queremos. Ahora, respecto a la escuela, la verdad estoy muy, muy emocionado por este tipo de espacios, por la construcción de este tipo de espacios que son elementales dentro de un Estado democrático. Todos los que estamos aquí somos los locos que quieren mejorar el mundo a través de lo que lo mueve, que es la política.
Somos los que están cansados de lo de siempre y que a través de estos espacios buscamos tecnificar, mejorar e incrementar mucho más nuestro animal político que todos llevamos dentro y además nutrir lo que es el objetivo de este espacio y de esta escuela, nuestro liderazgo. Estoy seguro realmente que estas estrategias que aprenderemos en este tipo de espacios nos ayudarán mucho a entender que el hacer la política no es solo hacer caravanas, no es solo hacer recorridos, no es solo ondear banderas, sino que también es incrementar nuestro espíritu de servicio, pilar fundamental y el génesis de hacer y del ejercer político. Para finalizar y no cansarles mucho más, pues aquí no solo estamos quienes defienden la democracia, sino quienes buscan mejorarla para todos. No solo estamos los locos quienes creen en la participación ciudadana, sino quienes la propugnan. Y no solo estamos aquí ocupando estos espacios para ser un buen líder, sino para nutrir la esperanza de que en un futuro los agentes de cambio que llegaremos no solamente estaremos preparados, sino que entenderemos el sacrificio y la responsabilidad que implica hacer política para servir y no para servirnos. Eso nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu comentario. Le vamos a dar paso a Alison Guachilema, por favor. Buenos días con todos. Yo solamente quería explicar que este espacio que ha creado la Fundación Haciendo Ecuador mediante el Observatorio de Participación Política y Juvenil es realmente favorable, ya que la política es un espacio para todos y especialmente nosotras, las generaciones jóvenes, debemos involucrarnos y comprometernos en estos procesos para desarrollar un país que sea mejor para todos. Y bueno, en este primer módulo se han abarcado temas que considero que son relevantes y que normalmente no suelen tratarse en aulas, como lo ha sido la oratoria, el debate, la argumentación jurídica, que considero que han sido realmente enriquecedores. Gracias. Gracias, Alison. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario? Los micrófonos están abiertos para ustedes. Hola, buenas tardes. Sí, ya es tarde. Adelante, Sofía. ¿Cómo están? Quiero agradecerles a todos los miembros de la escuela y en especial pues a nuestro expositor que durante esta mañana nos ha ilustrado. Yo me he sentido muy identificada con cada cosa que ha dicho. Me he reído también con las frases que nos hizo memoria que nuestros políticos han utilizado. Pero sobre todo creo que nosotros hemos podido ver y palpar de manera más hasta cierto punto gráfica lo que tenemos que hacer para brindar un buen discurso. Estoy muy agradecida por aquello, con la escuela también, y que tengamos una linda tarde este día. Gracias. Muchísimas gracias, Sofi. ¿Alguien más que quiera intervenir? Johnny Mazón tiene levantado la mano. Perfecto, buenas tardes ya con todos. Agradecer primero el espacio en el que nos encontramos, agradecer a Fernando, realmente ha sido muy buena la capacitación del día de hoy. Y nada, para comentar finalmente, como para dar un pequeño cierre, quisiera proponer, aquí igual se crea un espacio de deconstrucción, que seamos nosotros los jóvenes la fuente de innovación para crear estos nuevos paradigmas, nuevos modelos de desarrollo de campaña política, sin rayar, como ya veníamos conversando, el populismo, el ridículo, dependiendo del contexto coyuntural, hacer esta invitación a que nosotros también formulemos estos nuevos y creemos estos nuevos espacios en donde se pueda deconstruir, desaprender, justamente para volver a compartir, pero de una manera, digámoslo entre comillas, no tan tradicional, pero seamos nosotros la fuente de innovación, porque nosotros, recordemos, no solamente somos del futuro y ahora somos del presente del país, quienes vamos a tener el poder de cambio, quienes debemos seguir construyéndonos, deconstruyéndonos, aprendiendo y desaprendiendo para formarnos, para ser los siguientes líderes en este espacio que tenemos de nuestro bello país. Eso nada más, de nuevo agradecer al Observatorio, Haciendo Ecuador y a todos los implicados, y un saludo grande y un abrazo fuerte a todos y a todas. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, chicos, aquí ahorita les vamos a presentar una pequeña relatoría de todas las intervenciones, tanto de los integrantes como del expositor, para que ustedes puedan ver más o menos las ideas principales que se han dicho el día de hoy. No sé si José está por ahí, por favor, para que me compartan la pantalla.
por eso les comentábamos, es bastante importante que ustedes intervengan porque en nuestras redes sociales luego compartimos muchas de sus intervenciones. Ya, vamos a ir leyendo. Nuestra fundación tiene como prioridad apoyar la formación de los jóvenes. Son la mejor inversión para un país, de nuestra directora Mónica Vanegas. Estamos contentos que los participantes de la Escuela de Liderazgo Juvenil sean de todo el país. Nos comprometimos a llegar a los 24 territorios del Ecuador. Estoy seguro que las estrategias que aprenderemos en este espacio nos ayudarán en... ¿Qué pasó ahí? Ya, seguimos, Pepe. En la Escuela de Liderazgo Juvenil vamos a formar líderes y ellos a su vez formarán otros. Adrián Maya nos dijo, la comunicación es el pilar fundamental y es lo que va a sostener el puesto que vayamos a ocupar en un futuro. Adrián, por favor, si puedes confirmarme si está bien, porque esto va a ir a nuestras redes sociales. Sí, por supuesto, está correcto. Gracias. Ya, el siguiente, hacer política no es solo hacer caravanas, sino incrementar nuestro espíritu de servicio. De igual forma, sí. Ya, gracias. De nuestro expositor Fernando Ceballos, un candidato nunca debería aceptar un debate improvisado. En un debate, quien se enoja pierde. Cuando uno se prepara un discurso, tiene que usar un lenguaje lo más natural posible. Siempre hay que interactuar con los oyentes, estar en contacto con la gente. Si estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a expandir nuestras ideas. Jaime, ¿está bien? Perfecto, Yadi. Gracias. Chicos, por favor, el último favor que les voy a pedir es que prendan sus cámaras para tener una foto de todos en esta edición de la escuela, en este primer encuentro. Ya, déjenme, voy tomando de las 3 salas porque tenemos bastantes integrantes. Eso, prendan nomás sus cámaras. Sí, hasta eso prendan nomás sus cámaras, muchachos. Como saben, el orden de los participantes en las computadoras de cada uno es distinto, así es que vamos a sonreír mucho. Entonces, cada que Yadi tome una foto, nos va a avisar y vamos a sonreír. Ya, a ver, la primera sala. 1, 2, 3. Ya vamos con la segunda sala. A ver, ahí les tengo. Sonríen. Y la tercera. Ahora sí. En la tercera casi no hay nadie prendido a las cámaras. ¿Quién no aprende? Eso, ahí. Vayan prendiendo. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por habernos acompañado en este primer módulo de nuestra Escuela de Liderazgo Juvenil. Nuestro próximo encuentro será el próximo sábado. Los esperamos y muchas gracias. Este espacio, como les indiqué al principio, es creado para ustedes y que aprovechen. Sí. Antes de que se vayan todos, muchachos, por favor, solo recordarles en la plataforma Moodle, el día de hoy vamos a subir todo el material que ustedes vieron, que ustedes recibieron. Se va a abrir también el tema de la prueba. Ustedes tienen que ir abriendo cada paso para llegar al examen. Entonces, tienen que pasar por todos los índices que están puestos ahí en el módulo. Entonces, una vez que nosotros carguemos toda la información, Yadi les va a mandar un mensajito al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos y ustedes ya sabrán que pueden acceder a la información. Como les dije, les vamos a confirmar las fechas límites de rendir las evaluaciones y ustedes los videos y el material lo pueden descargar las veces que quieran y revisar los videos las veces que quieran. Adicionalmente, en la plataforma Moodle hay un video de 10 minutos más o menos que es preparado por cada panelista, añadiendo información, recordándoles y refrescándoles lo que vimos el día de hoy. Antes de irnos también, Fernando Ceballos, muchísimas gracias por esta exposición tan valiosa. Sin duda, el tema de la oratoria, aunque implica más, digamos, habilidades como expresarse en escenario, moverse, etcétera, como digo,
ahora en estas épocas digitales lo más importante es saber expresarnos con nuestra voz. Y sin duda esto es fundamental para todos los muchachos que puedan compartir sus vocerías, expandir sus vocerías en sus diferentes territorios. Solo como dato les quiero dejar, en la escuela en total tenemos más de 33 ciudades participando. Entonces tenemos chicos que vienen de 33 ciudades diferentes del Ecuador. Entonces nada, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a la Fundación Haciendo Ecuador, al observatorio y al equipo quienes estamos presentes. Tengan una excelente tarde, muchachos. Buen provecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.